sobre todo el calcio, y después estos que están acá, que son fuertes también, la sodamida y metilato sódico, y los organometálicos, ¿no? Si hacemos una comparación entre ambos, los mejores de cada grupo son los Fidelkrabs, los sistemas Fidelkrabs y los organometálicos, pero son los más caros también para cada uno, ¿ya? Eso fue, entonces vimos el mecanismo. La iniciación también se parece a la radicales libres, 2 etapas. Hemos agarrado un ejemplo de polimerización catiónica. ¿Ven? Acá hay un Fidelkrabs, el trifluoruro de boro en agua, y un monómero típico, ¿no? El isobutileno, una olefina, ¿no? Entonces, las 2 etapas es primero, una vez que se prepara el catalizador, porque esto está separado normalmente. Cuando ya se va a usar, se junta. Entonces aquí tienen el Fidelkrabs y se polariza. Dicen polariza o ioniza. Pero cuando es catiónica, estos catalizadores generan dos, en general, ¿no? Cuando un catalizador iónico se ioniza o se polariza, forma las 2 partes, la parte positiva y negativa. En este caso, la parte activa va a ser el protón, y el otro, la parte negativa, va a ser lo que se llama el contraión, ¿no? O el ion contrario, que es negativo, que este no va a actuar en la polimerización, pero va a actuar al final, si es que se le permite, en la terminación. ¿Eh? Entonces se polariza y después viene digamos, el ataque al monómero, parecido, ven, a radicales libres, lo polariza el monómero y el protón que está suelto acá se le agrega y generó este cationcito que viene a ser el centro de crecimiento. ¿Okay? Esto va a ocurrir con una cantidad de moléculas, o sea, vamos a tener muchos, ¿no? Monómeros polarizados que van a generar centros de crecimiento. ¿Ya? Entonces, pero los monómeros en principio, una vez que entraron en contacto con el Fidelkrabs polarizado, ya todos quedan polarizados, ¿ven? Sino que unos forman el centro de crecimiento y una gran cantidad simplemente se van a sumar a los centros de crecimiento en la etapa 2. Entonces está el centro de crecimiento más un monómero más otro monómero más, y así sucesivamente, y forma un macrocatión. ¿Ven? En el caso anterior teníamos un macroradical libre, ahora tenemos un macrocatión. ¿Ven? Así es. Y este mecanismo es muy parejo, muy homogéneo, porque cada cationcito que se forma así, al no tener la extrema reactividad de un radical libre, lo hace de una manera, digamos así, más calmada, aunque es rápida la reacción, pero menos rápida que el radical libre. Entonces los cationes no compiten tanto entre ellos y no se sacan ventaja entre ellos, porque cuando hay mucha competencia, como los radicales libres, hay unos que se disparan más rápido y le ganan a los otros, y otros quedan más relegados, y eso va generando una marcada, ¿no?, de diferencia en los tamaños de cadena. Porque recuerden ustedes en la propagación cómo ya se generaban los 4 encadenamientos con las 3 tacticidades, salían 12 tamaños, y después en la terminación se combinaban de todas formas, ¿no? Entonces generaban toda la variedad de tamaños. Pero aquí no, porque aquí estos cationcitos, ¿no?, crecen más lento, no compiten mucho entre ellos, ¿no? Entonces todos tienen tendencia a hacer casi lo mismo y van avanzando más o menos parecidos. Entonces se van formando macrocationes más o menos parecidos. Y cuando terminan en las 2 formas, ya hemos visto el otro día, cada macrocatión va a dar una cadena del mismo tamaño, ¿no? Acá no ha crecido, ni aumentado, ni disminuido en ambos casos. Pero la diferencia es que en el primer caso, de la última unidad, que es donde está el extremo activo, ¿no?, está el catión, todo el resto de la cadena ya estable, aquí está el catión. Lo que va a ocurrir es que de esta unidad, en el grupo metilénico, hay una transferencia de un protón, le pasa un protón acá y se forma un doble enlace. ¿Ven? Ahí está. Entonces queda la cadena del mismo tamaño del catión del macrocatión que la generó, pero con el extremo insaturado, y regenera el protón. Y la otra lo que hace es, va a sumar un anión. Si es que yo no añado ningún anión adicional, el anión que estaba del iniciador acá arriba, va a actuar solito. Entonces, ¿no?, se va a añadir y va a generar esa misma cadena, pero modificándole el extremo y saturándola. ¿Eh? ¿Y qué cosa regenera? Al Fidelkrabs. Los dos tienen esa parte. Uno regenera el protón y el otro el Fidelkrabs. Entonces se forman 2 tipos de cadenas, haciendo las conclusiones, ¿no? 2 tipos de cadenas, ¿no? De los tamaños iguales a los radicales, a los cationes que lo provocaron. Unas con extremo insaturado y otras con extremo saturado. Esa es una característica de la terminación. Y por otro lado se parece en algo a las radicales libres, porque hay 2 formas principales de terminación también. En radicales había combinación y dismutación, porque la terminación primaria la anulamos, ¿no? Entonces acá hay 2 formas, pero completamente distintas, ¿no? Pero ¿qué más además hay en estas terminaciones? Decíamos, la primera forma regenera el protón, y este protón se retroalimenta para el sistema catalítico, entonces ayuda, retroalimenta la polimerización misma, ¿ve? Refuerza la misma polimerización. Y el otro regenera el Fidelkrabs, que también, ¿no?, va al sistema iniciador, también regenera la iniciación y repotencia, ¿no?, o recicla
refuerza, digamos, toda la polimerización. O sea, las dos terminaciones tienen sus ventajas, de diferente forma. ¿Ya? Y obtenemos cadenas con extremos saturados e insaturados. Pero como les decía, por la forma como ocurre esto, estas cadenas todas se parecen en tamaño. Y la conclusión es esa, pues, ¿no? Que esta polimerización se caracteriza claramente porque genera curvas muy angostas, muy estrechas de pesos moleculares, porque las cadenas todas se parecen. Y se han logrado resultados aquí espectaculares, sobre todo más que en la catiónica, en la aniónica todavía. ¿Ya? Donde se han logrado estrecheces de curva, donde, para que tengan una idea, del 100% de las cadenas, solamente pueden, el 2 al 3% pueden diferir en tamaño, y el 97% casi son idénticas. Esa es una estrechez de curva que ya parece casi una línea vertical empinada ya. Es algo muy bueno, ¿no? O sea, desde ese punto de vista, tiene una gran ventaja. Da los polímeros de comportamiento más homogéneos, por la curva estrecha. ¿Ya? Y bueno, y con los comentarios que he dicho. Y otra cosa finalmente es que estos extremos, como lo vamos a ver ya en el siguiente capítulo, ¿no? Cuando se miden los pesos, estos extremos distintos van a servir más adelante, ya en la química de los polímeros, como una buena metodología para identificar las cadenas de polímeros. Hay un sistema de identificación de peso, un sistema de medición de peso que se llama dosaje de los grupos terminales, que lo voy a comentar en el siguiente capítulo, y que lo que hace es analizar los extremos de las cadenas. Si ustedes van revisando su PPT anterior de radicales libres, fíjense cómo son los extremos de las cadenas que terminan en la terminación de radicales libres. Obsérvenlas y ustedes pueden analizar cómo son esos extremos. Ahora miren cómo son estas. Y así, por la forma como es el extremo terminal de las cadenas, se va identificando cuál es la característica de la cadena. Es una metodología bien complicada, porque es física y química a la vez. Se recurre a todo ahí, a pruebas físicas, a pruebas químicas, a pruebas espectrofotométricas, y además es una tarea muy complicada que la hacen básicamente los químicos, ¿no? Que se llama el dosaje de los grupos terminales, y se puede llegar a precisar el peso molecular del polímero. ¿Ven? Entonces, esto tiene además esa característica, que al tener cadenas de diferentes extremos me permite identificar más cuando hay una polimerización iónica. Porque cuando ocurren estas cosas, ¿no? Esto es típico de polimerización iónica, esto no ocurre así en radicales libres. Y en radicales libres ustedes miren pues las terminaciones y van a ver cómo se producen, también los extremos. ¿No? Bien, entonces con eso habíamos concluido, le he dicho algunas cosas adicionales, y algo más, de esto tomen nota si quieren, porque no está acá en la diapositiva, ¿no? ¿Por qué no lo he puesto? Porque no estoy mostrando un mecanismo aniónico. Pero en el aniónico, le digo, sería exactamente, si yo tomo un iniciador aniónico como un organometálico, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener acá? El organometálico se va a ionizar también en una parte positiva acá, que es el contraión que no va a actuar, y una parte negativa, un anión acá que va a actuar. Entonces, cuando ataque al monómero, va a ser exactamente lo contrario, ¿no? El anión se va a agregar y va a cargar acá negativamente, y va a ser un anión, que es el centro de crecimiento. Esa es la única diferencia. Y después el procedimiento es igualito, con las mismas características, y las terminaciones son igualitas, o perdón, parecidas, ¿no? Aquí botamos un protón, aquí vamos a incluir un protón para que se estabilice. ¿Ya? Entonces, normalmente en el estudio de la polimerización iónica se estudia una de ellas, ¿no? Claro, la ciencia ha estudiado a las dos, pero son muy similares. ¿Ya? Lo importante de grandes rasgos son las características, las dos etapas de la iniciación, cómo es el crecimiento parecido, por eso que crecen casi todas del mismo tamaño, y las terminaciones de dos formas que van a dar extremos insaturados y extremos saturados, ¿no? Con las curvas muy estrechas. Y en la polimerización aniónica, y esto es lo que les quería decir, de algo adicional, ¿no? En la polimerización aniónica es donde mejor se han logrado las curvas estrechas, ¿no? Se han logrado con esos casos que les decía hasta el 97, 98% de las cadenas igualitas, y solamente un 2 o menos por ciento que difieren. ¿Ven? Pero por más que se quiere, no se logra tener el 100% de las cadenas iguales. Esa es una aspiración, ¿no? Llegar a eso, porque hay químicos que dicen que termodinámicamente se puede demostrar que nunca se va a llegar al 100%. Pero que lleguen al 98, 99 ya es casi todo, ¿no? Es un polímero muy bueno. Pero, sin embargo, a pesar de que este tiene las curvas más estrechas, eso no es lo que califica mejor un polímero. Lo que va a calificar mejor un polímero es la característica de la cadena, si es bien lineal, si tiene la mejor tacticidad, el mejor encadenamiento, es decir, la mejor isomería, las mejores conformaciones. Y eso lo va a dar el siguiente mecanismo iónico complejo. Por eso está considerada la siguiente, la mejor de todas. ¿Ya? Esta da las curvas más estrechas, pero no da las mejores estructuras, lo que se llama en la química la mejor estereorregularidad. En cambio, la iónica compleja me va a dar la mejor estereorregularidad,
pero no necesariamente me da las mejores curvas, las más angostas. Entonces, en la síntesis veo ver ustedes que hay de todo, ¿no? Hay para todos los casos, polímeros de curvas estrechas y hasta el mecanismo. Polímeros de mejores estructuras, ya va a estar el otro mecanismo que vamos a ver. Polímero normal, de curvas normales, las radicales libres. Hay para todo las calidades y todos los precios ahí, realmente. ¿Ya? Bien, y después ya esto lo comentamos también los pesos moleculares, ¿ven? Decíamos que estas son las curvas así, que estos números 50, 100, 200, en la ecuación significan el nu, el grado de polimerización promedio, que es el representante de toda la curva, de toda la variedad de los tamaños en un momento dado. O sea, la polimerización avanza hasta un tiempo determinado, la conversión es un valor determinado, y en ese momento la radiografía del polímero es una curva determinada, que puede ser cualquiera de estas. ¿Ven? Todas estas tienen un valor promedio. Por ejemplo, acá es 50. Para esta. Acá es en la que está la más grande, 100, y la más chiquita, la del medio, 500. Y eso cada una representa un tiempo de conversión. Y vemos la tendencia de la curva, ¿no? Al comienzo, ¿no? Fíjense, todas, digamos que no son tan anchas, ¿no? Pero se van reduciendo. Miren la de 50, la de 100 y la de 500. La más angosta. Y si hubiera de más, esta sería todavía más angosta. De repente, si aquí hubiera un 700, un 800, sería más estrecha. Pero por otro lado, como significan conversiones cada vez mayores, tiempos mayores, las cadenas van creciendo. Por eso vemos que la primera curva de 50, fíjense, los valores fluctúan de 30 hasta más o menos 75. Este es 60, 80, 75. ¿Sí? En cambio, cuando sube la conversión a 100, ya las cadenas están de 75 hasta 135 aproximadamente. ¿Ya? Porque de 130 a 135. Y fíjense, una vez que llegan más o menos a un valor, ya no crecen más. Incluso se redefinen, pueden hasta reducirse más, pero ¿qué hacen? Se van reduciendo, mejorando la homogeneidad, estrechando la curva más. Si hubiera uno de 700, le digo, esta curva sería mucho más estrecha y en un rango menor todavía. Esa es la gran cualidad, la gran característica de esta polimerización. Muy apreciada. ¿Ven? Y cuando dice iónica, ya para terminar, cuando hablamos de polimerización iónica, no quiere decir que los polímeros son iónicos, sino que el mecanismo que hemos seguido ha sido con estos catalizadores que generan un iniciador tipo iónico. Y todo este crecimiento a través de un ion, que termine un macroion, ¿eh? Macrocatión o macroanión. Por eso se llama iónica. Pero el polímero termina estable, normal. Sin embargo, ahí venía mi comentario, en un caso de aniónica sobre todo, hay polimerizaciones que se pueden controlar tan bien, ¿no? En el crecimiento, que llegamos acá a un macroanión, y cuando yo estoy en la posibilidad de hacer la terminación, no la hago, la dejo en ese estado, así, de un macroanión en este caso, ¿no? Ocurre sobre todo en la aniónica, como les digo, se queda acá. O sea, son polimerizaciones en las que no hay terminación. Y como no hay terminación, a esa polimerización le dicen polimerización viva, así, viva. ¿Por qué? Porque el compuesto está en estado activo, está en estado radical, iónico, aniónico en este caso. Y esas polimerizaciones sí generan polímeros iónicos, porque se quedan como macroaniones. ¿Ven? Entonces, esa es una forma de generar floculantes, polielectrolitos aniónicos, por ejemplo. ¿Ya? Porque al no hacer esto, queda pues en estado aniónico. Este es un macroanión. ¿Ven? Igualito también, muy raro, se ha intentado hacer lo mismo en la catiónica. Se ha logrado, ¿no? Llegar a macrocationes sin hacer la terminación, pero muy raro, muy difíciles con los cationes. Eso se hace más con los aniones. Así que no es raro encontrar en las bibliografías que dentro de los casos de polimerización aniónica hay una variante que se llama la polimerización viva, aniónica viva, que es cuando no se ha ejecutado la terminación. ¿Eh? Y por eso venía este esquemita, ¿no? Que lo pude haber mostrado en un capítulo anterior cuando hablaba de las estructuras, de las fuerzas iónicas, cuando hablaba de las fuerzas secundarias. Esto es como actúa un ion, por ejemplo, un polielectrolito, ¿no? Esta es una cadena de un polielectrolito, que puede ser, miren, uno de estos que hemos dicho, uno de estos de acá, si fuera un macroanión, ¿ya? Entonces tiene cargas, ¿no? Pero hablemos en general, ¿ya? Este es un polielectrolito que tiene cargas positivas o negativas o mezcladas, las tiene de las dos. Entonces, cuando se encuentra una cadena con otra, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? O son iguales, del mismo signo, o son de signos opuestos. Entonces, un polielectrolito cuando es activado en un medio polar como el agua, entonces actúan las cargas. Cuando se encuentran las de signo opuesto, se atraen.
Cuando se encuentran las de signo igual, se rechazan. Y eso es como dice acá, se encuentran los grupos iónicos polares que tienden a reagruparse. ¿Ya? Las que son distintas, definitivamente, se alejan. Y esto es lo que produce que las cadenas se estiren, se expandan, ¿no? Porque lo que va a provocar el alejamiento y la expansión va a ser la repulsión que tienen las cargas del mismo signo. Y eso es lo beneficioso cuando se usa un polielectrolito, porque eso va ocurriendo con el polímero, el polielectrolito en agua, y si el agua tiene cargas con carga eléctrica, ¿qué hace el polielectrolito? En vez de estar peleándose entre las cadenas del polímero, capturan las cargas del medio líquido y las jalan hacia la cadena y las pegan acá. Entonces van adhiriéndose, hasta que esta cadena ya está tan pesada con partículas que cae, ahí se dice flocula, no se dice sedime, aunque sedime, en realidad es una sedimentación por peso, pero le dice floculación. Y esa es la forma como actúa un polielectrolito para retirar partículas de un medio líquido que está sucio, turbio. ¿Bien? Entonces, polímeros iónicos que se hacen de esa forma, así, pues en este mecanismo, pueden cumplir este papel justamente así. O sea, una forma de hacer polielectrolitos es con la polimerización iónica. Pero no necesariamente, como le decía, todos los productos de esta polimerización son polielectrolitos, porque si yo hago la terminación, ya no hay el estado iónico, termino en un polímero estable, ya en cadena de polímeros. ¿Bien? ¿Está claro? Esto le digo porque esto se ve en la planta, sobre todo para la ingeniería, ¿no? Si es que ustedes estuvieran en una planta de esto, van a ver esto. Acá en Perú no hay plantas de polimerización iónica, ¿no? Ni en Latinoamérica, entonces solo en Brasil, creo, ni en Argentina, creo que tampoco en México sí hay, ¿no? Bueno, con eso cierro este tema. No sé si hay preguntas. Profesor, Sí. ¿podría explicar un poquito más de la gráfica que por ejemplo, ¿Esta? el eje X, el eje Y? ¿Esta de acá? La gráfica. Por eso, esta gráfica del peso molecular. Ajá. Ya, mira, este X de acá, ya, es en la ecuación, es el N. ¿Ya? ¿Qué cosa es N? N es el grupo de las cadenas que son del mismo tamaño. ¿Y qué tamaño son estas? Las cadenas que tienen un grado N cualquiera, sea un número de monómeros, de unidades repetitivas encadenadas cualquiera. Puede ser desde chiquitos hasta grandes. Este es un grupo cualquiera, una cadena de un tamaño específico. Y no hay una, pues hay un porcentaje del 100%. Entonces, todo ese número de esa cadena es N sub N. ¿Ves? Entonces, cuando yo divido al número de las cadenas de un grupo determinado entre el total del polímero, entre todas las cadenas, sumando todos los tamaños, eso es lo que se define como la distribución numérica. ¿Te das cuenta? Y cuando lo transformo a peso, o sea, cuando este grupo NN lo paso a cuánto pesa este grupo respecto al peso total, es lo que representa el W. Eso es igual como hice en la policondensación con radicales libres. Distribución numérica significa la importancia de un grupo de un tamaño específico respecto a todo el polímero. Cuando esa importancia la mido en número, es la distribución numérica. Cuando la mido en peso, es la distribución ponderal. ¿Está bien? ¿Está claro o algo? ¿Ya? Listo. O sea que estas curvas, en el concepto de distribución, es lo mismo que los casos anteriores, sino lo que cambia es la forma, pues, y el detalle, ¿no? Pero siguen representando. Entonces, este de acá, X, es el N, ¿ya? Y el número 50, 100, es lo que está acá como el NU, el grado de polimerización promedio, hasta un cierto momento de reacción, cuando la conversión es un determinado valor. ¿Eh? Quiere decir que estas distribuciones, ambas, son función del tiempo, pues. Como acá lo podemos ir viendo, pues van cambiando, las curvas van apareciendo curvas según tiempos distintos en la que la conversión es distinta y el grado de polimerización promedio es distinto. Claro, va a llegar a un tope. Esto vamos a ver que se llega a angostar hasta un límite y ya no avanza más. Ahí llega, ¿no? Ahí, profesor, entonces 50, sí. 100, 500 es... Esa es la ecuación, es el NU, claro, el grado claro, de polimerización promedio. Para cada tiempo, ¿verdad? Claro, que este NU, que como dice, grado de polimerización promedio, es el representante hasta un cierto momento de toda la variación que hay hasta ese momento. O sea, cualquiera de estas curvas. ¿Ven? El 50 es el promedio de esta curva, de esta anchura. ¿Te das cuenta? El 100 es de esta anchura grande y el 500 es de esta anchura de acá del medio. Pero eso va cambiando, pues a medida que avanza la reacción, estás viendo, está desplazándose el área, van creciendo las cadenas y se va reduciendo la anchura. Eso es lo que representa esta curva. ¿Está bien? Sí, profesor, entendí. Gracias. Ya, listo. Bien, entonces pasamos a la última, esta polimerización, menos aún, esta no se hace en el país,
la hacen unos cuantos países en el mundo nomás. Normalmente es el mundo desarrollado o casi desarrollado. Por ejemplo, mire, en Norteamérica, ¿no? Estados Unidos, Canadá lo hacen, ¿no? Sobre todo Estados Unidos, porque a Canadá, que está al lado de Estados Unidos, normalmente no le conviene hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque más barato le sale traerlo de Estados Unidos. ¿Eh? Está al costado. ¿Ya? Y México igualito. México podría hacer muchas cosas, pero más barato le sale mejor traerlo de Estados Unidos, porque Estados Unidos lo producen en gran cantidad. Entonces miren, esto se hace en Norteamérica, en Europa Occidental, pero ciertos países. Esto se hace pues en Alemania, en Italia. En Italia hay unas grandes plantas de polimerización iónica, ¿no? Compleja. En Inglaterra, Francia, por supuesto, ¿no? Los más desarrollados de la Comunidad Europea, Japón, Rusia, China. Esos son los países. Y quizá algunos más del Asia por ahí, ¿no? Taiwán o Corea, que tienen mucho más que su desarrollo propio, ellos trabajan con patentes de países desarrollados, pero son también bastante desarrollados. Y aquí en América Latina, sí, claramente lo hacen Brasil y Argentina y México. ¿Ya? Y en África, el único que hace esto creo que es Sudáfrica. Son un grupo de 10, 12 países nada más. Y ellos son los que fabrican en el mundo estos polímeros. ¿Ya? Entonces vamos a ver rápidamente esta polimerización. Acá hay algunos comentarios, como más o menos ir haciendo una idea de qué se trata, ¿no? Acá lo que buscamos es lograr polímeros lineales por un lado, se logran las menores lineales, y cuando hablamos de lineales es lo menos ramificado posible. Yo cuando traté el capítulo de estructuras y presentamos los tipos de estructuras lineales, ramificadas, reticuladas, yo dije, en realidad el lineal 100% no existe, porque se ha encontrado, cuando se estudia la química y la cinética y la termodinámica más a profundidad, uno puede llegar a concluir de que un polímero llamado lineal tiene algo de ramificaciones, tiene pequeñas cantidades de ramas, porque eso no se puede evitar por la naturaleza misma de la polimerización. Lo que pasa es que para entender eso pues hay que hacer un estudio mucho más profundo, que no hemos hecho, pues, ¿no? Entonces el lineal teóricamente no se logra, pero aquí es donde se logra lo más cercano a un lineal. Linealidades del 90, 95%, así, de cadena lineal, ¿ya? Y lo más importante, los casos estereorregulares, o sea, las mejores conformaciones y configuraciones. Estas son las tacticidades, tanto de encadenamiento como de tacticidad. La isomería y tacticidad, ¿ya? Entonces aquí se ponen algunos ejemplos, ¿eh? El etileno da un polímero poco ramificado, más cristalinos, son altamente ordenados, porque los estereorregulares son altamente ordenados, muy cristalinos, ¿ya? Por el mecanismo radical, altas presiones. Esta es una variante de radicales. Yo puedo lograr esto también con la presión radical, pero alta presión. Esto es lo que se llama en condiciones supercríticas. Pero esa es una técnica mucho más costosa, pues, que además es de hace no muchos años. Esto se ha logrado recién hace unos cuantos años. Con el propileno, por ejemplo, con esta técnica Ziegler-Natta, se obtienen polímeros que son mayoritariamente isotácticos y sintotácticos. ¿Eh? El polipropileno es una olefina, ¿no? Después se pueden lograr también en olefinas de mayor tamaño, de 4, 5, 6 carbonos, ¿ya? O sea, pentilenos, ¿no? Etilenos, octilenos, así se pueden lograr, isotácticos en su mayoría. Para los dienos, mírenme, se pueden lograr polímeros que sean mayoritariamente cis, o en las posiciones 1, 4 cis o 1, 2 isotácticos. Y así, esta polimerización sigue siendo estudiada, es muy apreciada, pero es la más cara, pues, definitivamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos acá en general? La mejor linealidad y el mejor ordenamiento, sobre todo la mejor isomería, ¿ya? Esto es, desde el punto de vista de los conceptos en la química, es el que mejor califica para un polímero. El que tiene esto es considerado el mejor polímero. Segundo, el que tenga la curva más estrecha. Pero con estos no me garantizan curvas estrechas. La iónica anterior que hemos visto es mejor para curva, pero la iónica no me produce linearidad ni estereorregularidad. ¿Ve? Entonces, en ese orden de cosas, esta es la mejor, la segunda es la iónica y la tercera es digamos, la menos buena es la de radicales libres. ¿Ya? Bueno, entonces, esta polimerización, como vemos, tiene varios nombres, ¿no? Su nombre real es iónica compleja porque los iniciadores van a ser iones complejos, que en la química orgánica se llaman normalmente los complejos de coordinación. Por eso también se llama la polimerización de coordinación. ¿Ya? Y por los efectos que tiene, que genera estructuras altamente ordenadas, le dicen polimerización estereorregular. ¿Ve? Y popularmente conocida como Ziegler-Natta, porque estos fueron los dos químicos que descubrieron estos catalizadores iónicos complejos, los complejos de coordinación, y fueron ganadores de un premio Nobel. Uno era un alemán y el otro era un italiano. Famosos estos, ¿no? Cuando estos sistemas aparecieron, fueron toda una revolución en la química en los años 62, 63.
62 en realidad, porque ya el 63 ganan el premio Nobel, estos, ¿no? No existían estos, no se conocían los iones, los complejos de coordinación, y aparecieron justamente cuando Ziegler y Natta los dieron a conocer en una polimerización, en el polietileno, donde lograron un polietileno altamente lineal y muy regular de estructura. Y después lo hicieron con el polipropileno, que sí tiene un grupo funcional, grupo CH3, entonces ahí sí califica para saber si es isotáctico o simbiotáctico, y lograron los mejores polipropilenos, ¿no? Entonces ahí recién la química orgánica, pero después la química orgánica ya los ha masificado en su uso estos compuestos, porque los complejos de coordinación, ustedes recordarán en la química, se estudian, ¿no? En la química orgánica, también para reacciones simples, ¿eh? No necesariamente de polímeros, ¿ya? Pero el caso más notable fue en los polímeros. Entonces de ahí viene el Nobel. Estos son los dos premios Nobel, pues, ¿no? Estos tienen una historia muy interesante. Este es el alemán Karl Ziegler y este Julio Natta, ¿no? Los dos estaban trabajando por su lado. Sí, este alemán vivía en Austria, en el sur de Austria, cerca de la frontera con Italia, y este vivía al norte de Italia, en Milán. Este es un docente muy prestigiado del Politécnico de Milán. Yo les comento que yo he visitado ese Politécnico, 2 veces lo he tenido la suerte de visitarlo, ¿no? Y en esta universidad, que es como la UNI, porque es una universidad solo de ciencias e ingeniería, inmensa la universidad, tiene solo carreras de ingeniería y ciencias, ¿no? En la facultad, que en esa época, por el año 63, era la Facultad de Ingeniería Química, una tremenda facultad que tenía varios laboratorios, institutos. Ahí trabajaba él dirigiendo un instituto que se llamaba el Instituto de Macromoléculas, y él estaba también empeñado en lograr, ¿no?, sintetizar polímeros ordenados, estructuralmente ordenados. Y Ziegler también estaba por su lado. Incluso Ziegler había avanzado más, pero no lograban. Estaban años. Y por ahí se contactaron los dos. Como estaban cerca, estaban a menos de 500 kilómetros de distancia entre los dos, se contactaron y sumaron sus equipos de investigadores los dos juntos. Y llegaron rápido al resultado. ¿Está bien? Premio Nobel de Química, año 63. ¿Ya? Acá hay otra fotito más, que se la tomaron a Julio Natta con su equipo de investigadores, miren, en el Politécnico de Milán. Yo la primera vez lo visité por el año 86 al Politécnico, y ese laboratorio donde él trabajaba, él ya estaba retirado, era premio Nobel, profesor emérito de la universidad, ¿no? El laboratorio de macromoléculas le pusieron Instituto Julio Natta, justo. Y después, cuando lo he visitado por el año 2011, cuando he estado en el vicerrectorado, volví a ir al Politécnico, ya le habían cambiado el nombre a la facultad. Ya no se llamaba de Ingeniería Química, se llamaba Facultad de Ingeniería de Procesos y de Materiales. Y el instituto ya no se llamaba Julio Natta, le llamaba Instituto de Macromoléculas. Pero cuando uno entraba al laboratorio, que era un instituto grande, dentro de la facultad estaba el instituto, ¿no? Había una tremenda foto de él así, que está a la entrada de Julio Natta. Y siempre lo recuerdan. Y esa universidad tiene como 3 premios Nobel de Química. Es una de las grandes universidades europeas, en Milán, Italia, ¿no? Bueno, esto les comento como anécdota, ¿no? Entonces, ¿qué cosas son? ¿En qué se caracteriza esta polimerización? Nuevamente, así como las 2 anteriores, la iniciación es la clave. La iniciación es el catalizador. Entonces, ¿quiénes son los catalizadores acá? Son los llamados catalizadores de Ziegler-Natta. Son sistemas catalizadores en realidad, porque están formados de 2 porciones, de 2 partes, ¿ya? Por un lado, son alquilos, incluso algunos dicen ya, alquilos o arilos de metales de los grupos 1 a 3 de la tabla periódica, ¿ya? Esta es una primera parte del catalizador, alquilos o arilos de estos metales, ¿ya? Y por otro lado, son aluros, otros le dicen halogenuros también, ¿no? Halogenuros y otros derivados de metales de transición de los grupos 4 a 6. La mezcla de estas dos constituye el complejo de coordinación, llamado catalizador Ziegler-Natta, ¿ya? Entonces, hay muchos, pues, ¿no? Pero acá tienen una lista de algunos de ellos, ¿no? Uno de los más conocidos es el primero, ¿ven? El trietilo de aluminio. Este justamente viene a ser, dentro de esta definición, viene a ser la parte A, el alquilo de un metal de grupo 3, ¿ven? ¿El alquilo quién es? Acá, en este caso, el etilo. Este es trietilo de aluminio, este es en la parte A y este es la parte B. El halogenuro de un metal de grupo 4 a 6. Acá está como valencia 3, pero cuando se juntan es que se puede apreciar la valencia 4 del titanio, ¿ya? Entonces se forma el complejo de coordinación. Y acá tienen una lista como de, a ver, ¿cuántos son? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13. 13, pero este último, miren, puede mezclarse con diferentes. O sea, acá hay 16 sistemas Ziegler-Natta. Perdón, 16. En la actualidad se conocen
cerca de 25 sistemas Ziegler-Natta. Eso es lo que tengo entendido. No todos se usan por igual, porque no todos tienen las mismas características. Va a ser muy importante quién es el metal del grupo 3 y quién es el metaloide del grupo de la segunda parte. En algunos casos, por ejemplo, en esta segunda parte, cuando hay vanadio, se encontró que tiene tendencia a generar muchas estructuras cis para los bolivianos. Y cuando hay acá normalmente titanio, tiende a generar mucho sindiotáctico y atáctico. Entonces se prefieren los que tengan vanadio y titanio normalmente, si es que quiero eso. ¿Ya? Y esto se refuerza con el aluminio. El aluminio como refuerza la actividad del metal del grupo, de la segunda parte. Entonces es toda una química bien complicada, ¿no? Aquí estamos hablando realmente de una síntesis puramente, ¿sí? Química, ¿no? Que costó mucho trabajo y no solamente descubrirla, sino entenderla. ¿Ya? Yo les comento, por ejemplo, que cuando estuve estudiando mi maestría en Canadá, por los años 90, bueno, ahí en la Facultad de Ingeniería Química donde yo estaba, en Canadá, en la Universidad de Canadá, había una biblioteca muy grande, pues, ¿no? Y tenían una sección especial de polímeros. Había como una salita chica solo de polímeros, porque en esa universidad había un instituto de investigación en macromoléculas, en la que participaban e investigaban docentes de química, de ingeniería química, inclusive de física. Todo un grupo de profesores de la universidad trabajaba. Entonces, tenían una biblioteca muy especializada de polímeros. Y yo cuando estaba haciendo mi tesis consultaba frecuentemente esa salita, pues, ¿no? Porque tenía que ir revisando y actualizando mi bibliografía hasta el momento que termine mi tesis, ¿no? Y un día estaba ahí revisando y veo un estante, un par de libros así, medio chicos, pero gorditos así, parecidos al libro de Fenómeno de Transporte de Wirth. Sí, gordito el libro, bajito y gordito. Eran dos negritos. Y por curiosidad lo veo y decía, resumen de las obras de Giulio Natta. Resumen de las investigaciones de Giulio Natta, perdón. Volumen 1 y volumen 2. Ese era el resumen, ¿no? Imagínense. Los empecé a ojear. No se imaginan ustedes, era puro orbitales atómicos, que SP cubo, que electrón de la periferia de tal orbitón. Una química realmente que había que estar metido ahí para entender eso. A ese nivel trabajaron estos, para poder entender cómo actuaban estos iones complejos, ¿no? Un trabajo tremendo, hecho por dos grupos de investigadores, ¿no? Un trabajo muy meritorio, ¿no? Hoy día ya, pues, esto es normal, ¿no? Y ellos comenzaron con 2 sistemas catalíticos, y miren, hoy día, como les digo, hay cerca de 25 sistemas Ziegler-Natta. Hay empresas en el mundo que solo se dedican a fabricar los catalizadores Ziegler-Natta. No hacen más sino vender los catalizadores Ziegler-Natta, que es una química compleja, ¿no? Bien, entonces esta curvita, ya antes de entrar al mecanismo, me refleja una comparación de todos, ¿no? Miren, ve, el caso de la curva del medio, que es la más angosta, sale de la polimerización iónica, por ejemplo, pero se han encontrado después, con el avance de esta polimerización iónica compleja, se han logrado cada vez más también hacer curvas un poco más angostas, que es la característica de la iónica, pero con la iónica compleja también se han empezado a lograr, pero todavía no, esto normalmente es la característica de la iónica. En cambio, miren las otras, la curva un poco más ancha, son de la iónica compleja y de la de radicales libres. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que estos polímeros, si bien difieren en su tamaño, son muy lineales y con muy buena tacticidad. Entonces, la química al final aprecia lo bueno de cada cosa, ¿no? Por un lado, la curva estrecha porque significa comportamiento homogéneo, pero más que eso, valora la homogeneidad en la estructura del polímero. Si son muy lineales, si son muy isotácticos, si son muy cis, etcétera. Porque eso es lo que le da al final al polímero las mejores cualidades. ¿Ya? Entonces esta curvita es un poco para resaltar esas diferencias entre las polimerizaciones. Bien, entonces presentados los iniciadores, ahora vamos a ver, la mejor manera de esto es explicar cómo funcionan, y van a ver la gran diferencia con el caso anterior. Esta sí es la más diferente de las 3 polimerizaciones de adición, ¿ya? Radicales libres y la iónica, hemos visto que se parecen en la iniciación, porque es un proceso de 2 etapas, ¿no? Aquí vamos a interpretar este mecanismo, que también les estoy presentando esta diapositiva, ¿acá? Que es lo mismo en el fondo. Ahora vamos a explicar el primero y van a ver que esto es lo mismo, ¿ya? Este mecanismo que está explicado tanto acá como acá es la forma más aceptada en la química de esta polimerización, porque hay otros autores que proponen otras formas de mecanismo. Parece que
En algunos casos particulares, este mecanismo no se cumple bien, pero por lo menos este representa la mayoría de los casos. ¿Ya? Y vamos a ver que es un mecanismo de 5 etapas, realmente, ¿ya? Que las vamos a poder interpretar bien. Bien, entonces miren, el ejemplo que estamos poniendo. El monómero, fíjense, esta estructura, ¿quién es? Este es un monómero de adición cualquiera. Puede ser una olefina, puede ser para una poliolefina, si X es un grupo alquilo. Puede ser para un polivinílico, teóricamente, si este es el cloro. Puede ser para un poliacrílico, si este grupo fuera cianuro. Puede ser para un poliestirénico, si fuera un anillo bencénico. ¿Ven? Diferentes, ¿no? Pero sin embargo, no cualquier monómero sigue este mecanismo. ¿Ya? Entonces, es un monómero de adición. Ahí está. Segundo, ahí está, el Ziegler-Natta. De esa lista que hemos visto, el primerito de todos. El trietilo de aluminio con el tricloruro de titanio. Ahí está. ¿Ya? Listo. Entonces, miren, con esta flechita vamos a ir definiendo las 5 fases de la polimerización. Primera fase, la flecha horizontal de arriba. Se pone en contacto las dos partes de Ziegler-Natta. ¿Ya? O si ya están en contacto, la primera fase, ¿qué cosa es? La polarización del Ziegler-Natta. Mírenme. ¿Ya? Entonces, ahí aparece la cuarta valencia, el titanio, los 3 cloros y la cara de acá. ¿Ya? Entonces, ahí está, miren, se ha aperturado, o sea, lo que se dice, se ha polarizado o ionizado el Ziegler-Natta. Más utilizan el término polarizado. ¿Ya? El monómero todavía no interviene, está ahí. Va a ser contactado, pero previamente la primera etapa es polarización del Ziegler-Natta. ¿Bien? Segunda etapa, ¿ya? Voy a poner en contacto el monómero, ¿y qué va a ocurrir? Miren lo que está ocurriendo acá. Está el Ziegler-Natta polarizado y el monómero se polariza al entrar en contacto con el Ziegler-Natta. ¿Ven? Esas son, repito, la primera, polarización del Ziegler-Natta. La segunda, en presencia del monómero, el monómero se polariza. Ambos están polarizados. Entonces vemos 2 reacciones acá. Esto podría interpretarse, y creo que con mucha precisión, que vienen a ser como las 2 etapas de la iniciación. La primera es la activación del iniciador, que es la polarización del Ziegler-Natta, y la segunda es, ¿no?, la activación del monómero. Digamos que esas son las 2 fases de la iniciación. ¿Ven? ¿Está claro hasta ahí? Sí, profesor. ¿Ya? Entonces, miren, ahora empieza, hasta aquí es la iniciación, ahora empieza, ya se desata el mecanismo de la propagación. ¿Ya? Y miren cómo es. Ya activados los 2, pum, se inserta el monómero. Fíjense dónde se ha insertado el monómero acá, en el aluminio. ¿Ven? Acá, se juntan, acá está. Viene la tercera etapa, que es la flecha horizontal, se llama la inserción del monómero al centro activo. Eso viene a ser, inserción del monómero al centro activo. ¿Ya? Pero lo hace así, se inserta de cualquier forma, al unir aluminio, sin orientación. Hasta aquí, este es como decir el inicio de la propagación. Y aquí es donde viene la parte más compleja del mecanismo, que es la cuarta etapa, esta flecha en diagonal hacia abajo, izquierda, que es donde se desata la actividad propia del Ziegler-Natta, del complejo de coordinación, toda esa actividad que tiene orientadora. Esta es la química, la parte compleja que Ziegler y Natta trataron y lograron explicar, y por eso ganaron el premio Nobel, porque ellos mostraron su polímero altamente lineal y isotáctico, pero explicando por qué había ocurrido eso. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí es donde se producen todas eso que le digo, esos estudios de energías, de enlace, de orbitales, toda la química esa complicada. ¿Y qué va a ocurrir? Una vez en la etapa 3 que se insertó, se produce la orientación del extremo donde está el monómero. Ya, sigue una cierta dirección, la direccionalidad. Ese es el resultado. Pero el Ziegler-Natta sigue activo, sigue polarizado todavía. ¿Se dan cuenta? Aquí, es decir, aquí están actuando tanto el titanio como el aluminio, los dos. ¿Ya? Entonces se produce la orientación de la cadena, pero solamente ha ingresado un monómero. Fíjense, y este monómero, observen cómo se ha metido, no se ha metido al extremo, se ha metido entre el aluminio y uno de sus grupos etilo. Aquí al medio se ha metido. ¿Ven? Ahí está, y ahí está el último grupo etilo. Se ha metido, entonces aquí viene la clave, ¿no? La cuarta etapa, la orientación de aquí, como hay uno solo, se dice la orientación del centro de crecimiento. Porque aquí están haciendo el crecimiento de la futura cadena. ¿Ya? Y una vez que se orientó, ¡pum!, se estabiliza el sistema. Eso se estabiliza entre comillas, porque esta estabilización es temporal nada más. Casi diríamos de corto tiempo. Porque, ¿qué va a ocurrir a partir de acá? No es que ya terminó la polimerización, solamente hemos logrado un crecimiento inicial con una sola unidad de monómero, pero ya orientada.
Y el grupo X va a estar a un cierto lado en el espacio, pues, ¿no? Digamos que el plano de simetría es este entre estos dos carbonos, de acá del monómero, y el X va a estar a un lado, o a un lado o al otro. Pero acá hay uno solo, está pues a un lado. Ahora, esto empieza a repetirse, que es como decir las fases de la propagación. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Ojo, ¿ya? Pero repaso y repito esta parte hasta aquí, porque ya lo que viene es una situación repetitiva ya. La primera parte se activó el Ziegler-Natta. Segundo, cuando lo pongo en contacto con el monómero también se activa. O sea, activar significa polarizarse ambos. Se polarizó el Ziegler-Natta, se polarizó el monómero. Tercera etapa, se inserta el monómero al sistema activado, al iniciador activado. ¿Ya? Se insertó. Cuarta etapa, se orienta, se define la dirección de crecimiento. Y quinta etapa, se estabiliza el sistema con ese centro de crecimiento ya orientado en una dirección. ¿Ya? Aquí es donde se ha visto el papel del complejo de coordinación. Los complejos de coordinación tienen esa cualidad, generan una reacción orientada en una dirección en el espacio. Esa es la actividad propiamente de un complejo de coordinación. Bueno, y a partir de acá, pero los monómeros que yo he activado en la etapa 2 están ahí, no son uno, son un montón. Todos los monómeros están activados. Entonces van a venir a añadir. Esto es como decir un centro de crecimiento finalmente, al cual se van a ir sumando más unidades de monómero. Entonces viene un segundo monómero. ¿Qué va a hacer ese segundo monómero? ¿No? Se va a insertar acá de nuevo y se va a meter y va a reproducir una situación parecida a la etapa 3 acá. Porque esto que estaba aparentemente estable, se mete el segundo monómero acá, ¿no? A esta altura, siempre el grupo etilo queda al extremo, se mete acá y lo desordena de nuevo. Lo abre y lo desordena. Pero viene de nuevo la actividad química del Ziegler-Natta y lo vuelve a orientar, lo alinea, ya en la dirección que ha establecido. Pero ya no habrá un monómero acá, sino va a haber dos. Y después, nuevamente, se estabiliza temporalmente. Viene un tercer monómero, se mete de nuevo, ya van 3 unidades, lo vuelve a desordenar, lo orienta el Ziegler-Natta y se estabiliza. Y así, se van añadiendo, ¿no? Desordena el centro de crecimiento, se alinea y se establece y se estabiliza. N veces. Entonces, este centro orientado va creciendo, va a ir teniendo pues N unidades después de un tiempo. Y aquí viene la parte más difícil de la polimerización. Se van añadiendo los monómeros, van creciendo, pero se supone que como este mecanismo es igual siempre, el complejo de coordinación tiene que actuar igual, lo va alineando casi de la misma manera. Entonces lo que yo voy a encontrar en esta cadena que va creciendo con muchas unidades del monómero es que casi la gran mayoría por lo menos van a terminar al mismo lado, van a orientarse, van a insertarse y orientarse de la misma forma. Entonces van a terminar con el grupo X generalmente en el mismo lado. Y eso es lo que va a propiciar, ¿no? el isómero isotáctico. Pero como la reacción no es perfecta y el catalizador no funciona al 100% perfecto, va a ocurrir que algunas de las unidades que vayan entrando acá no logran alinearse idénticas, algunas la van a tener al otro lado. Por eso es que yo no voy a lograr 100% isotáctico. Me van a salir isotácticos con algunas así al otro lado, que pueden ser sindiotácticos y en mucho menor porcentaje atácticos. Pero va a predominar el ordenamiento, lo que se llama la estereorregularidad. Por eso va a salir mayoritariamente isotáctico o cis, si fuera en el caso de los dienos. Esa es la característica de la polimerización. ¿Está claro? ¿Está entendido o algo que repita? ¿Podría repetir, profesor? Sí, repito. En primer lugar, los nombres de las 5 etapas, ¿ya? Activación del Ziegler-Natta, la primera. La flecha para la izquierda. Activación, digamos, polarización del Ziegler-Natta. La segunda, polarización del monómero. Tercera, inserción del monómero al centro activo. Cuarta, orientación del centro de crecimiento. Y quinto, estabilización del sistema en general, ya con el centro definido, orientado. Ahí termina un primer monómero insertado en el centro de crecimiento, ¿ya? El centro activo, que viene a ser pues el complejo de coordinación. Esto se empieza a repetir desde la fase 3, porque en la fase 3, ¿qué va a ocurrir? Se va a añadir un segundo monómero, se mete acá uno nuevo, ya son 2, pero desordena, se orienta y se estabiliza. Viene un tercer monómero, se mete acá un tercero, se desordena, se orienta y se estabiliza. Viene un cuarto, se desordena, se orienta y se estabiliza. Así N veces. Entonces, al final, ¿qué voy a tener yo? Una cadena acá grande que ya creció con N unidades, pero altamente lineal y orientada, con tacticidad.
de primera calidad. ¿Está bien? Profe. Sí. ¿Qué agente, sí, escucho. ¿Qué agente al inicio activa el Ziegler-Natta? No, el Ziegler-Natta se activa cuando se ponen las dos partes en contacto. Aquí ya lo hemos puesto en contacto, sino que estamos mostrando el efecto. ¿Sí? O sea, las empresas que fabrican esto los comercializan de dos formas. O lo venden separados, pero con las indicaciones de cómo mezclarlo, o ya lo venden mezclado. Ya listo el Ziegler-Natta. Es que hay Ziegler-Natta que son líquidos, otros que son medio en suspensión y otros que son sólidos. Eso depende de cómo lo hace el fabricante. Y pues, ya no nos metemos ahí porque ese es propiamente ya la catálisis, cómo se hace el catalizador, y en eso no estamos, ¿no? Pero eso ya lo hace el fabricante. Entonces, yo voy a tener de una u otra forma esta primera etapa lista. El catalizador activo ya, para ponerlo en presencia con el monómero. ¿Está bien? Listo, profe. ¿Ya? Bueno, llegamos acá, la cadena ha crecido una cantidad, una longitud y orientada. ¿Ven? Pero ¿y qué hacemos con este extremo? Podemos dejarlo hasta el final. Hay casos en que esto se deja ahí, porque esto no molesta para la característica del monómero. Hay otros casos que se lo elimina. Hay técnicas para quitar el extremo Ziegler-Natta y queda solamente la cadena. ¿Ya? Eso sería como decir la terminación, de la cual acá normalmente ni se menciona, ni se habla de eso, porque no es problema acá el Ziegler-Natta. Ya el Ziegler-Natta ya cumplió su papel. Una vez que ya orientó, ya ahí está. Una vez que termine esto hasta un cierto tamaño, ya no actúa, pues ahí quedó ya. Pero ¿cuál va a ser el carácter? Que esto va a ser un extremo en las cadenas. Pero si lo elimino, ni siquiera queda. ¿Está bien? Ahora, aquí lo vemos de otra forma, ¿no? Miren, ahí está, por ejemplo, aquí me da la señal que leer nomás. M es el aluminio, ¿ya? M es el aluminio, entonces, o litio, son metales, pues del grupo 1 a 3, ¿ven? Entonces quiere decir que el R', acá tenemos un grupo R, de repente es un grupo alquilo con el metal, ¿ya? Eso es lo que va acá en estos extremos, miren, ve, y acá, donde está el signo negro, ¿ya? Sino que acá lo muestra más claro, ¿ya? Acá está el Ziegler-Natta, el tricloruro de titanio, cuando está activado con su carga positiva, y están los grupos trietilo de aluminio, por ejemplo, el etilo y el aluminio acá. Entonces, mire, entra con el monómero. Claro, acá no lo muestra tan al detalle, el monómero se ha polarizado, pero se ha metido. Se ha metido desordenadamente. Es como decir, miren, esta fase de acá, que está acá, al medio, es en este mecanismo la fase 3. Cuando ya se hace insertó el monómero, pero en forma desordenada. ¿Ven? Quizá aquí gráficamente está más claro, ¿ven? Pero aquí lo muestra aquí. Se ha metido el monómero. ¿Y qué viene? Rearrange, dice, el reacomodo, la reorientación. ¿Ven? Pum, se alinea. Aquí ya tomó, ya actuó el Ziegler-Natta, ya desarrolló su capacidad orientadora y ya definió la orientación del crecimiento. ¿Ya? Entonces, eso es lo que viene a hacer acá, esta parte de aquí, cuando ya se orientó. ¿Ven? Entonces, una vez que ya se orientó, ya está. Acá lo que no está mostrando este mecanismo es esta fase más detallada que está aquí, que es que se estabiliza temporalmente. ¿Ya? Este gesto ocurre en realidad muy rápido y como es temporal, por eso algunos autores, como en este otro mecanismo, no lo muestran. ¿Por qué? Porque cuando se sume un siguiente monómero, se vuelve a desordenar, como hemos dicho. Se vuelve a meter desordenado y luego se vuelve a alinear, como está acá. Pero ya van 2 unidades, ¿ve? Y después esto se va a repetir. Se vuelve a meter otro monómero, se inserta, lo desordena y lo reorienta. Otro cuarto se desordena, entra desordenado y lo reorienta. Y va creciendo 2, 3, 4, hasta N. ¿Ven? Acá está el extremo Ziegler que ha actuado y la orientación que ha generado y creado la cadena. La gran mayoría lo van a hacer de manera igual, por eso el grupo R va a terminar a un solo lado. Tiende a cis o tiende a isotáctico. Y dependiendo quién es el Ziegler y cómo maneja esto, puedo lograr que sea inmensamente mayoritario, 90, 95% isotáctico. Son los casos más complicados. O si no es tan severo, puede ser 60, 70% y de repente hay un 20, 30 de sindiotáctico y el resto de atáctico. Porque siempre va a ocurrir, esto es de la química ya, eso no podemos ayudar, siempre va a ocurrir que van a salir los 3 isómeros. Eso es inevitable. Pero aquí se supone que este mecanismo caro, costoso y complicado lo estoy haciendo es para sacar la mínima cantidad de atácticos o de trans, que son las menos favorables. ¿Ve? Entonces, un mecanismo claramente
para obtener estructuras altamente ordenadas. Y esto en la práctica, en el estado sólido, ¿qué significa? Alta cristalinidad. Porque estas cadenas muy lineales, cuando están juntas, como van a salir miles de cadenas de polímero que se forman de acá, estas se van a, como son así, son fáciles que estén en estado paralelo, se paralelicen en la estructura, entonces van a formar una estructura muy ordenada, muy empaquetada, muy acomodada. Eso es lo que se llama cristalinidad, pues. Son los mejores polímeros, los polímeros más cristalinos y los de mejor comportamiento mecánico. ¿Eh? Eso es lo que valora más la química. ¿Está claro? Sí, ¿No hay preguntas? ¿Ya? Entonces, ahí está. De esta forma, si lo quieren ver, yo lo veo más entendible, quizá esta de acá. Acá está un poco más específica, ¿no? Pero en el fondo son iguales, ¿eh? Están las etapas claves. Miren, el catalizador activado, se inserta el monómero, se alinea. Viene un segundo, lo desordena, se alinea. Viene un tercero, esta parte es la que se va a repetir acá cada rato, porque se van a seguir añadiendo, cada vez que se añade uno se desordena, pero se alinea, y va creciendo y creciendo y creciendo. Y al final quedó así, ¿ven? Se repite muchas veces, dice. Se inserta el segundo, se reacomoda y se alinea. Y se repite muchas veces esta etapa, hasta lograr la cadena. Producto final, ¿ven? Ni siquiera menciona si voy a sacar el extremo Ziegler-Natta, lo dejan ahí muchas veces. Porque esto, en tamaño, no representa nada frente a la longitud de la cadena. ¿Eh? Y más bien, este extremo, ¿para qué me va a servir si lo dejo? Para aplicar esa técnica de identificación de los grupos terminales y poder identificar al polímero quién es y qué peso puede llegar a tener. Más bien es conveniente no sacarlo al extremo Ziegler-Natta, dejarlo ahí nomás. Bien, entonces, acá hay una información, esta es parte ya de los conceptos, ¿no? Son algunas cuantas. Estoy resumiendo nomás algunas ideas importantes, ¿no? Para que tengan conocimiento. Dice, la naturaleza, o sea, el estado de degradación que tiene la superficie del catalizador cuando es sólido, porque le he dicho, la mayoría son estados sólidos, las características superficiales que tiene el catalizador parece que juegan un papel importante en la estereoespecificidad. ¿Y a qué se refieren las características superficiales? Puede ser una superficie muy lisa, media porosa, ¿no? Bastante porosa o simplemente sin poros. Todas esas características superficiales tienen una influencia. Se encontró que cuando hay cierta porosidad de la superficie del Ziegler-Natta sólido, favorece la tacticidad. Da mejores. Eso por un lado, las características superficiales, pero también la parte, la estructura química y cristalina del catalizador. O sea, no hablamos del polímero, eso es lo que vamos a obtener. El catalizador, si fuera el estado sólido, va a depender cómo es la estructura ya de todo el catalizador. Si es una estructura sólida, ordenada, no muy ordenada. Entonces, ¿y quién es? Pues por supuesto, o sea, ¿quién es el elemento metálico del grupo 1 a 3 y quién es el elemento del grupo 4 a 6? Y la verdad de las cosas es que han pasado como 50 años o más de esto y todavía se siguen aprendiendo cosas y no se termina de dominar totalmente este mecanismo. ¿Ya? Pero se sabe que todo esto influencia las características superficiales, toda la degradación de la superficie y la estructura química, o sea, quiénes son los componentes y el estado de ordenación, el estado cristalino del catalizador, determinan la orientación del monómero. ¿Eh? Los dos tienen que ver. En la química este término estereoespecífico, o le dicen o estereorregular, significa alto ordenamiento estructural, ¿no? Entre paréntesis significa cristalinidad. ¿Ya? Entonces, acá está, digamos, un aspecto aquí, ¿no? Otra cosa que les puedo agregar, que estas polimerizaciones, no lo he puesto acá porque no hay una regla única, no puedo decir esto se cumple, pero se sabe que ocurren en muchos casos, ¿no? Que estas polimerizaciones son las que ocurren a más bajas temperaturas de todas. ¿Ya? Comparativamente, una poliadición en radicales libres está sobre los 100 grados, 100, 120, 150 grados tranquilamente. ¿Ya? Una iónica está también sobre 100 grados, 80, 90, 100 grados, tranquilamente. Una policondensación. Las policondensaciones están entre 70 y 110 grados, no pasan de 110 grados. O sea, siempre estamos hablando de temperaturas un poco altas, pero estas polimerizaciones no pasan de 50 grados normalmente. Y exagerando, porque hay muchas que se realizan, o por lo menos varias conocidas que se realizan, entre 25 y 35 a 40 grados como máximo. Y hay algunos casos reportados así de libro, que se realizan a 10, 11 grados. Y hay un caso muy conocido que se hace a 7 grados de temperatura, imagínense.
Entonces, eso ha hecho que estas polimerizaciones le llamen polimerizaciones frías, porque se hacen a temperaturas mucho menores que las otras. ¿Cómo se explica esto? Bueno, pues es parte del descubrimiento que se hizo. Para que funcione un complejo de coordinación, trabaja en esas condiciones. Entonces, esto no necesariamente es una ventaja, porque trabajar a menos de la temperatura ambiente, en la industria trabajar en frío es más costoso que trabajar en caliente. ¿Ven? Entonces estamos hablando de reactores que trabajan a baja temperatura realmente. ¿Ya? Aquí tenemos a una vista. Esta es una planta italiana, por ejemplo, de un sistema Ziegler-Natta. ¿Ya? Esto que ven acá son plantas muy caras porque son todas de acero inoxidable, todito. ¿Por qué? Porque estos Ziegler-Natta que están acá, estos materiales que ven acá, son materiales, en primer lugar, son tóxicos, son inflamables, varios de ellos son inflamables y sobre todo son muy corrosivos al material. Entonces, una planta de Ziegler-Natta tiene que ser garantizado en acero, en material resistente a la corrosión. Entonces el costo se eleva mucho, ¿no? Miren, si hago una comparación económica, una planta de radicales libres, yo me voy a hacer polietileno, que se hace por las tres técnicas, radicales libres, iónica y iónica compleja. Una planta de radicales libres, si cuesta como 1, una iónica cuesta como 1,5, ¿ya? Pero una iónica compleja puede costar de 2 a 3 en precio. Una de las causas del costo, el material de todo el equipo, acero inoxidable. Hasta las tuberías tienen que ser de acero inoxidable. Y por otro lado, las condiciones de hermeticidad que tiene que ver acá, porque hay sustancias pues contaminantes, ¿no? Yo iría más con el tema ambiental, esto funciona con una hermeticidad, pero así, al 100%. Eso sube mucho. Entonces la automatización en unas plantas de estas pero es un sistema pero perfecto, ¿no? No puede fallar. Y ha habido accidentes, ¿eh? Ha habido con estas plantas, ha habido al comienzo, sobre todo en los primeros años, en Estados Unidos ocurrieron accidentes en plantas Ziegler-Natta, en Italia también. Ya, y fíjense, esto se descubrió entre Alemania e Italia, porque de ahí eran pues Ziegler y Natta, pues, ¿no? Bueno, entonces, algo más acá. Que miren todo lo que hemos ido diciendo, quiénes son los Ziegler-Natta, ¿no? Esto de acá, no se olviden, ejemplos, ¿no? Cómo es el mecanismo, ¿ya? Y ven completamente distinto al caso anterior. ¿Y qué cosas son? Dos conceptos básicos de acá, sobre el catalizador, sus aspectos superficiales y sus aspectos de estructura química y cristalinidad. ¿Ya? Y a esto he agregado ¿qué cosa? La temperatura. Normalmente son temperaturas que no pasan de 50 grados, normalmente. Seguramente que hoy día, ¿no? Porque eso no se sabe, pues lamentablemente no hay información cuando aparece un nuevo proceso, ¿no? No se da la información después cuando ya la información la sueltan después de 5 años, cuando ya la empresa esta que ha descubierto el nuevo proceso ya tiene el mercado asegurado, ahí recién suelta la información, para que nadie le haga competencia, ¿no? Entonces, se ha encontrado también de que las condiciones supercríticas que han entrado a tallar mucho en la polimerización, y en general en la química, ¿no? Trabajar a altas presiones. Porque ¿qué ocurre en condiciones supercríticas? Cuando estamos en condiciones supercríticas, 200 atmósferas para arriba, ¿no? Por lo menos, ¿eh? Se encuentra que la solubilidad aumenta pero exponencialmente. Entonces, sustancias que pueden ser monómeros con iniciadores, que muchas veces los tengo que poner en fase líquida para evitar la eliminación del calor, la exotermicidad de la reacción, ¿no? Entonces, genera un problema de separación de fase, pues, porque un soluto monómero, que puede ser líquido, con un catalizador que puede ser sólido, cuando entran a una fase líquida no necesariamente generan una fase homogénea. Pero si yo lo llevo a condiciones supercríticas, la solubilidad aumenta muchísimo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La eficiencia de la reacción y la conversión aumenta mucho más. Pero a esas condiciones más difíciles y más costosas. Y se han logrado conversiones altísimas. O sea, yo les dije hace un tiempo que se había descubierto un polietileno de peso molecular 22 millones, por ejemplo. Un polietileno normal está desde 100.000 hasta máximo, pues menos de 1 millón. Estos son los polietilenos que se utilizan. Pero se logró uno de 22 millones. ¿Y cómo fue? Con una polimerización en condiciones supercríticas. Entonces, eso ha ido pegando y hoy día cada vez se ha hecho más común. Hay muchas reacciones en la industria, tanto de polímeros como de compuestos no polímeros, que se hacen en condiciones supercríticas. Pero también tenemos el otro extremo, las condiciones subcríticas, cuando bajamos por debajo de la atmósfera. No vamos a llegar a cero, por supuesto, pero debajo de la atmósfera. ¿Se dan cuenta? También aumenta la conversión. Entonces, tenemos esos dos extremos.
Y esas son las que van definiendo hoy en día las nuevas tecnologías de reacciones. En la catálisis y en la cinética en general está apareciendo muchos procesos nuevos gracias a esas nuevas condiciones. ¿Pero qué implica eso? Que para tener un reactor a alta presión, por ejemplo, un proceso en condiciones supercríticas, imagínense una planta de estas. Esta no es supercrítica, tiene que ser un reactor que tiene que estar hecho de un grosor de pared que aguante pues 200, 300 o 400 atmósferas. Mucho más costoso, porque ya no va a ser del grosor normal, sino mucho más sólido. Entonces la cosa aumenta. Mientras dura la novedad, va a costar seguramente cuando esto se masifique un poco, bajará pues el precio, ¿no? Les doy como un dato de referencia. Miren, en la facultad, hace unos años se quiso comprar un reactorcito para laboratorio, para hacer investigaciones en condiciones supercríticas. Hoy día, en la gestión anterior del ingeniero Vergara ha llegado un equipo para extracción líquido-líquido en condiciones supercríticas. Es como un reactor en realidad, que puede funcionar como reactor, pero en condiciones supercríticas, un equipito chiquito, ¿ya? De laboratorio, que creo que tiene 250 nomás, o medio litro de volumen. Imagínense, un reactor de laboratorio, que ha costado como $60,000 o $80,000, creo. Ahora, pero cuando quisimos comprar en la facultad hace como 8 o 9 años atrás, un reactorcito en condiciones supercríticas que era de 300 mililitros, costaba como $100,000 en esa época. Ahora el que han comprado ya ha costado 60,000, pero sigue siendo un montón de plata, pues, ¿no? Para un reactor chiquito de laboratorio. ¿Por qué? Por el material. Es un material inoxidable, de acero inoxidable, pero además de alta resistencia. Un acero al carbono especial, ¿no? Y así pues ahora imagínense una planta, pues, ¿no? ¿Cuánto costaría una planta industrial que trabajen? Yo tengo entendido que los procesos industriales que se están haciendo en condiciones supercríticas son todavía tipo plantas piloto, no muy grandes, seguramente por el costo de los reactores. Porque por más buen polímero que obtenga yo, eso encarece, entonces saldría un polímero demasiado caro. Y como la empresa está invirtiendo para hacer negocio, de repente ven que no le va a hacer mucho el negocio, entonces lo aguantan, no lo hacen. Pero ya está, la tecnología está ahí para hacerlo. Entonces eso interviene en todo esto, ¿ya? Bien, entonces a esto que está en el cuadro verde de arriba le he sumado el tema de la temperatura, ¿ya? Y estos procesos nuevos en condiciones especiales, ¿no? Supercríticas y en menor medida subcríticas. Acá también en el cuadro intermedio se da una información. Ahora hay nuevos catalizadores Ziegler-Natta modificados que han logrado superar la eficiencia. Hay un parámetro en la cinética que se llama la eficiencia catalizador, que se mide en cuántos gramos de producto se forman por gramo de catalizador por hora. Entonces son catalizadores que le llaman Ziegler-Natta soportados en base metálica. Cuando le dicen soportados en metales, son una variante de estos. O sea, ya no son un Ziegler-Natta típico original, sino una mezcla de Ziegler-Natta pero con catalizador metálico. Acá se cita un caso, por ejemplo, muy notable que se reportó en una universidad alemana, ¿no? Que se hizo un sistema Ziegler-Natta con circonio. Circonio es un material carísimo, mucho más caro que el oro. Circonio, platino y paladio son metales preciosos más caros que el oro, ¿no? Y en este compuesto. ¿Ya? Entonces el Ziegler-Natta era pero soportado con un derivado metálico. Y fíjense, miren lo que se logró con esto, una eficiencia. Se logró fabricar 5 por 10 a la sexta. Esto estamos hablando de gramos, estamos hablando de 5,000 kilos, ¿eh? Se obtuvo 5,000 kilos de polietileno de alta densidad por gramo de catalizador usado en una hora. Fíjense qué tal eficiencia de catalizador. Este es un ejemplo, y así hoy día hay muchas investigaciones. Este es un tema, les he dicho, que está en permanente desarrollo, ¿no? A pesar de que la industria ya lo utiliza para fabricar diferentes polímeros. Ahora vamos a ver qué polímeros siguen una u otra técnica de adición. Bien, entonces los sistemas catalíticos Ziegler-Natta siempre se han utilizado, ¿no? Casi exclusivamente para monómeros apolares. Por eso, ¿no? ¿Y quiénes son los apolares? Las olefinas, por ejemplo. Las poliolefinas son polímeros, el mejor ejemplo de los polímeros apolares, donde solamente predominan las fuerzas London. ¿Sí? Entonces, por eso no fue casualidad que Ziegler y Natta mostraran su descubrimiento y ganan el premio Nobel con el polietileno y el polipropileno. ¿Se dan cuenta? Pero hoy día ya se han logrado extender con el desarrollo que ha habido a otros monómeros. ¿Ya? Aquí se citan algunos casos. Perdón. ¿Ya? Otros catalizadores de coordinación. Ya no hablamos Ziegler-Natta, sino de coordinación, o sea, que producen orientación en la reacción. Tenemos catalizadores hechos en base
a óxido metálico. Se soportaba, dice, en una base de óxido metálico. Ya, estos tipos de óxidos. Ya, esto para el etileno. Estos complejos, estos sistemas de coordinación ya existían antes que Ziegler y Natta descubran sus complejos de coordinación. Pero cuando apareció Ziegler y Natta, estos quedaron relegados. ¿Ya? Pero ahí están, siguen siendo opciones más baratas, quizá no de tanta calidad como Ziegler y Natta, pero ahí están, si se trata de fabricar. Y trabajan, fíjense, tienen una ventaja, que no trabajan a presiones muy altas. Este es un caso conocido por la empresa Philips Standard, por ejemplo, de Estados Unidos. Ellos han hecho varios de estos catalizadores y los comercializan, pues, ¿no? Este polietileno también logra ser casi lineal, siempre, o sea, muy buena coordinación se logra acá, y linealidad. ¿Ya? Entonces ahí hay, si vamos agregando que a los Ziegler-Natta puede haber casos modificados, y ahora en óxidos metálicos, ahí tienen una amplia variedad en realidad de catalizadores que generan coordinación, o sea, orientación en el crecimiento. Y si se trata de lograr estructuras lineales, acá todo vale, pues, ¿no? Unos serán mejores que otros, pero serán más caros también que otros. Pero ahí están las opciones. Finalmente, miren, como se ha dicho en el cuadro anterior acá, esto siempre ha sido para monómeros apolares, pero también se han logrado encontrar que en algunos monómeros polares se han podido lograr coordinaciones. Por ejemplo, miren, el metacrilato de metilo. Estos son los ésteres de la familia vinílica, ¿no? De los acrílicos. El poliacrilato de metilo, etc. Y éteres vinílicos. Esta es una variante de la familia polivinílicos. ¿Ya? Cuando logro insertar a la cadena del PVC, por ejemplo, grupos éter. Son llamados los éteres vinílicos, son variantes ya. En estos casos se ha logrado polimerización específica, o sea, ordenada, ¿ya? En condiciones adecuadas de temperatura, y se han logrado con ciertos monómeros como estos de acá. Ahora, ¿qué catalizadores han usado? Ahí está la gran pregunta. ¿Cuáles? ¿No? Seguramente los que dan esta información no lo dicen, pues, ¿no? Pero lo más probable es que sean estos dióxidos metálicos, ¿eh? Estos son los que se han trabajado antes de Ziegler-Natta. Los óxidos metálicos se han ido sintetizando desde los años 40 del siglo pasado, imagínense. Los Ziegler-Natta son recién de la década del 60. ¿Ya? Entonces, pero son las excepciones estos polares, ¿ya? Normalmente esta polimerización es para monómeros apolares, ¿ya? Pero van a ver ahora en el cuadro resumen, que viene a continuación finalmente, miren acá, qué monómeros siguen una u otra tendencia. Este es un cuadrito resumen nada más. Y comenzamos por el último. En la que está más abajo dice, ¿no? Monómeros que van a seguir la polimerización de coordinación o catálisis soportada en óxidos de metal. Ven justo lo que acabamos de ver. ¿Quiénes son? Las alfolefinas. Está el etileno, los dienos. Y también alquil-viniléteres. Estos son una variante de los polivinílicos. Incluso está incluido acá el PVC mismo, el cloruro de vinilo está incluido acá. Estos son los únicos que pueden ser, además de otros, ¿no? Pueden ser polimerizados por complejos de coordinación o compuestos que hagan coordinación, que generen ordenamiento. Los únicos, ¿eh? No, son pocos en realidad. Son las poliolefinas, los dienos, estos son el grupo más notable hoy día, y algunos vinílicos. ¿Ya? Y aquí ven algunos ejemplos de polímeros que siguen, dice, solamente catiónico, vamos a ver, solamente radicales libres al medio, solamente aniónico, al medio, catiónico o radicales libres, acá a la derecha, aniónico o radicales libres. En la tercera línea, los tres de adición, catiónico, aniónico y radicales, pero no estereorregular. O sea, la iónica y las radicales libres. Y estos que se prestan a la decoordinación. Entonces, si ustedes observan, hay algunos monómeros que están casi en todos los grupos, pero esos son contaditos. Ahí está el polietileno, el PVC, el polipropileno, que son los que se prestan a todos los mecanismos. ¿Qué quiere decir esto? Que va a depender de qué catalizador sea el que utilice. Y puedo polimerizar por radicales libres, por las iónicas o la iónica compleja. ¿Cuál predominará? Bueno, pues depende del catalizador que use. Y vemos acá, fíjense, en cada uno, no uno, ¿eh? Vemos familias de polímeros. Por ejemplo, el isobutileno y derivados. Estos son olefinas. Alquilviniléteres, derivados vinílicos. Cumarona. La cumarona es un plástico, es una estructura bien grande. Miren, ¿quién está acá? El estireno, pero con derivados. Este es el CH2, doble enlace C, y le he quitado el hidrógeno que estaba acá y le he insertado un metilo, pero aquí está el anillo. O sea, este era un estireno
cuando este era hidrógeno, este metilo era hidrógeno y este era carbono con su hidrógeno nada más. Pero ahora yo le hago sustituciones a ambos lados, acá en el radical vinilo o en el anillo, y salen derivados del metilestireno. ¿Quién es el metilestireno? El que tiene el CH3 acá. ¿Y cuáles son los derivados? Cuando yo sustituyo el hidrógeno de acá e inserto grupos. Entonces estos son derivados del metilestireno. Pero al final son derivados de la familia poliestirénicos. Cuando son los que, puros radicales libres, ¿quiénes son? Miren, ve. Diversas familias, vinílicos halogenados, acá está el cloruro de vinilo también, o con doble sustitución, el cloruro de vinilideno, o acá está uno de la familia, el teflón, de los fluorocarbonados, ¿ven? Que he quitado uno de los fluoros e insertado otro halógeno. Este es de la familia de los fluorocarbonados, este también, estos dos últimos son de los fluorocarbonados. ¿Ven? Aquí tenemos un éster vinílico. Este puede ser, por ejemplo, el ácido acrílico. ¿Ven? Cuando el sustituyente es un grupo ácido inicial que encima lo he esterificado, es un éster vinílico, justamente. Aniónico, el cianuro de vinilideno, este es el acrilonitrilo sustituido inclusive, porque el acrilonitrilo tiene un solo grupo cianuro. Ahora, su otro hidrógeno también le inserto un segundo grupo cianuro. Se llama cianuro de vinilideno. Si hubiera sido cianuro de vinilo, era el acrilonitrilo solo. Y derivados que están indicados acá. Nitroetilenos. Cuando al etileno le quito uno o dos hidrógenos y se los sustituyo con grupos nitro. ¿Ven? Son derivados de la familia de las poliolefinas en general. O sea, acá todos son grupos, cantidad, cientos de monómeros hay acá. Estos dos de acá son dos polímeros que han quedado reportados muy conocidos porque son estructuras termorrígidas. Miren, tenemos el radical de vinilo CH2CH y miren quién es el sustituyente, todo este grupo grandazo de acá, de anillos. Cuando se abre el doble enlace se va a abrir acá y va a empezar a polimerizar porque esta unidad se va a volver bifuncional y va a quedar este tremendo grupo sustituyente. Que si yo lo activo, lo puedo activar incluso, puedo desatar polimerización transversal, reticulada. Y así se hace. Y este resulta un polímero termorrígido. Igual pasa con la vinilpirrolidona. Fíjense, ahí está el grupo vinilo, CH2CH, y tiene todo este anillo de pentágono, ¿no? De sustituyente. Entonces es un anillo que se puede abrir también. Entonces, cuando yo rompo el doble enlace, esto se abre para el lado de izquierda y para el lado derecho y crece linealmente, con un tremendo grupo. Pero si esto yo lo activo y abro el anillo, se desata polimerización transversal y va a generar reticulación. Entonces, estos dos son casos bien conocidos de unos plásticos sumamente resistentes a esfuerzos mecánicos, ¿no? Que ya no se usan mucho tampoco, ¿no? Porque las polimerizaciones de estos son un poco fastidiosas, ¿no? Por ahí hay sustituyentes para estos, ¿no? Pero sí, el catiónico radical libre. Y aquí vemos radical libre o aniónico. ¿Quiénes están? Ésteres acrílicos y metacrílicos, o sea, poliacrilatos, polimetacrilatos. Este de vinilideno, aquí está. Al cloruro de vinilo le quito el cloro y le inserto grupos ésteres, miren, le llaman ésteres vinílicos. Derivados del acrilonitrilo. El acrilonitrilo es CH2CH, cianuro. Entonces le quito ese hidrógeno que estaba acá y le inserto un grupo R. Este es un derivado del acrilonitrilo. ¿Ven? O este de acá, con más sustituciones. Y los que tienen los dos mecanismos radicales libres y los iónicos, miren quiénes son. Nuevamente las olefinas, dienos, el estireno, ¿no? El alfa-metilestireno, que lo hemos visto acá arriba también, en el catiónico, ¿no? La vinilmetilcetona, esta es una cetona que da una policetona, uno de esos grupos pequeñitos que hay de polímeros, que no lo hemos mencionado, pero esta es una de ellas. Hoy día se ha aparecido una muy importante, una policetona que se llama el PIC. Se escribe con una P, una doble E y una K, que viene del inglés, que significa polietercetona. Es una cetona doble que polimeriza y sale una policetona en realidad. Y le llaman el PIC, así. Ese es un superpolímero hoy día, porque es altamente reticulado. Bueno, como pueden ver, este cuadrito es para que lo revisen, ahí lo pueden explorar más, pero esto no tienen que saberlo de memoria, pues no, sino a grandes rasgos, para que vean quiénes están. ¿Qué significa esto? Y si tomamos como referencia este cuadro que es resumido, ¿no? Acá estamos hablando de miles de polímeros, realmente.
Casos que me interesa resaltar, en el último, abajo, donde estamos hablando de coordinación, los dienos. Los dienos hoy día en el mundo casi se polimerizan, casi, en su gran mayoría, por mecanismos iónicos complejos. Y es el caso, ¿no?, que me salen polidienos, polisoprenos, neoprenos u otros, ¿no? Hay varias familias, un montón de polidienos que son altamente lineales, muy orientados, cristalinos. ¿Por qué? Porque encima los van a reticular, le van a hacer la vulcanización, ¿recuerda? Para los neumáticos, para llantas de diferente calidad, que pueden ser como el día de llanta de un juguete, una moto, un carro, un camión, un tráiler, hasta un avión. Y son diferentes grados de vulcanización que le hago para diferentes tipos de polidieno. Mientras más lineales, más orientado, más cristalino, mejor resistencia. Sin perder su característica elastomérica. Le salen unos elastómeros, pero realmente fabulosos, ¿eh?, para muchas aplicaciones. Entonces, esta técnica se presta, es muy interesante en el mundo hoy día. Acá, por ejemplo, en el país que hay empresas que hacen llantas, ¿no?, de carros, para vehículos en general, tenemos la BF Goodrich, ¿no?, la Dunlop, ¿no?, ya no sé, me acuerdo varias empresas que hay, la Bridgestone, que es japonés, etc., ¿no? Ellos, ¿qué hacen en realidad? Traen el polímero importado, traen lo que le llaman un prepolímero, que es un polímero hecho por iónico complejo, pero de bajo peso molecular. ¿Ya? Pero ya está, el polímero ya está hecho, de bajo peso, pero lo traen en un estado tal que puede ser activado para que pueda volver a desatar la polimerización y pueda seguir creciendo. Entonces, traen ese prepolímero y la empresa que hace acá, que hace la llanta, lo único que hace es el moldeo de la llanta, o sea, mete al molde que ya tiene la forma de la llanta, con todo el detalle, las cocadas, el molde tiene todos los detalles de la llanta, ponen el reactante, que es este prepolímero, lo activan con un catalizador, entonces el polímero vuelve a desatar la polimerización, crece de más tamaño, pero simultáneamente le hacen la reticulación con azufre, la vulcanización. Y todo eso ocurre en el molde. Entonces, mientras ustedes están desatando el polímero que crezca a mayor tamaño y se vaya reticulando, vulcanizando con el azufre, está tomando la forma del molde de la llanta, simultáneamente. Cuando termine el proceso, tienen la llanta formada con el polidieno que lo constituye, ¿no?, en el tamaño que quieren y con la reticulación que quieren. Eso hacen acá en el país, pero el prepolímero viene del extranjero. Parece que estas empresas que hacen estas polimerizaciones como esto son muy costoso. Es una tecnología especial, esta tecnología no la sueltan así, no permiten tener así sucursales en cualquier sitio. Solo en ciertos países donde ellos ven que tienen la garantía de que no se les va a ir la patente. Otro país que hace esto también, me estaba olvidando decir, es la India. La India es un país casi de primer mundo también. ¿Ya? La India es uno de los países que tiene la industria química más desarrollada en el mundo. Bien, ¿alguna pregunta? Con esto, en principio, hemos acabado ya los 3 mecanismos y solamente nos queda, para cerrar ahora a los 3, a radicales libres, iónica y iónica compleja, el tema de la copolimerización. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Está todo entendido? El silencio me hace pensar a mí, ¿eh? Bueno, como habíamos dicho, ¿no?, por el alcance que tenemos, ¿no?, y por digamos, el punto hasta donde hemos profundizado el tema, hemos hecho en realidad una presentación general de todas, ¿no? Lo que hemos mostrado, ¿te parece mucho de repente? Porque lo hemos hecho en varias clases. En realidad es una presentación resumida, general del tema, porque podríamos habernos pasado todo el ciclo hablando de esto solamente. Hay libros completos solamente de polimerizaciones, donde va a encontrar todo esto desarrollado, con mucho más información. ¿Ya? Claro, una parte que nos falta ver al final del curso es cuando veamos la tecnología, cómo se hace esto, cuáles son los procesos para llevar a cabo esta reacción química, ya en planta, a nivel de proceso industrial. ¿Ya? Con eso van a tener una idea complementaria de todo esto. Y quizá eso sea lo que más les interesa, porque ahí van a ver el aspecto de la polimerización, pero desde el punto de vista de la ingeniería ya. En cambio, aquí estamos viendo solamente el aspecto químico, ¿no? La parte teórica nomás de la reacción. Bien, jóvenes, entonces, si no hay preguntas, insisto, paso al último punto. Y con esto termina el archivo, ¿no? Vamos a ver
un poco cómo es el análisis de la copolimerización, qué cosa es lo que se estudia, qué interesa de los copolímeros y finalmente cuáles son los tipos de copolímeros que se obtienen. ¿Ya? Que están en estas últimas dos vistas de acá. Vamos a verlo esto. Antes de eso, me voy a la última diapositiva. Miren, como ya hemos terminado la cinética, por lo menos de presentar la parte teórica de los tres tipos de poliadiciones, ahora hablando de catalizadores, ¿no? Ya hemos visto para radicales libres cuáles son, para los iónicos y los iónicos complejos. Hay este nuevo grupo de catalizadores que se llaman, le dicen metalocenos o metalocénicos, ¿ya? Y son una nueva generación que ha aparecido ya hace unos años, que hoy día ya está en pleno uso en la industria, y cada vez se ha desarrollado más. Pero este no es un tema en realidad nuestro, ¿no? Ni la ingeniería química, esto es la catálisis, el desarrollo de la catálisis misma, ¿no? Como yo les decía en anteriores ocasiones, ustedes cuando lleven el curso del siguiente ciclo de cinética, el curso se llama Cinética Química y Diseño de Reactores, ¿no? Porque ustedes a donde deben llegar es a diseñar el reactor. Pero cuando estudian la cinética, aunque el nombre no lo diga, van a estudiar ustedes los conceptos de la cinética, pero de la catálisis también, porque la cinética, sí, hay la mala costumbre de hablar de cinética, pero en realidad el término debe ser cinética catálisis o catálisis cinética, porque las dos partes son imprescindibles. Yo tengo que conocer cómo es la reacción, pero tengo que saber cómo la hago, con quién la hago, y ese es el catalizador. Ni uno más, los dos son partes inseparables de la reacción química. Entonces, lo que pasa es que cuando nosotros estudiamos la cinética no nos preocupamos porque suponemos que el catalizador va a estar ahí a disposición de nosotros. Y de hecho, el mercado y la industria nos ofrece una amplia variedad de catalizadores. Ahora surgió este grupo, ¿ven? Que como digo, ya se ha posicionado en el mercado. Y yo les pongo acá un dibujito y acá dice los componentes que tienen, más o menos, y los que cuando se lanzaron al mercado estos catalizadores, estos eran los componentes. Había un átomo, miren acá al medio, este medio moradito, ¿sí? Que era un átomo de circonio o titanio, sobre el cual había una estructura similar, simétrica a ambos lados. Como pueden ver, teníamos un grupo de átomos de carbono rodeados de átomos de hidrógeno. En realidad, esto que está en color negro, que dice acá rojo, son los circulitos negros, ¿ya? Estos son los átomos de carbono y estos son hidrógenos, los blanquitos. Entonces, esta es una estructura especial que ha costado mucho en sintetizar y se logró. ¿Y qué es lo que se ha logrado con esto? Un poco de todo, de todos los catalizadores anteriores. Se logra altas eficiencias, se logra un poco de orientación, ¿no? Se logra conversiones muy buenas, etc. Una cosa es eficiencia del catalizador y otra cosa es conversión de la reacción, ¿eh? Son dos cosas distintas. Aquí se logra un poco de todo. Entonces, eso ha hecho que esta nueva generación de metalocenos se han ido posicionando. Y el gran mérito que tiene es que, como tiene un poco de todas, hay metalocenos, hay de diferentes tipos, hay variedades, hay varios subgrupos de cada uno, porque lo que ha ido cambiando son estos detalles de esta estructura. No necesariamente es así un pentágono, hay diferentes formas. Y después se han ido encontrando ahora los últimos con otros átomos metálicos, ya no solo circonio y titanio. Entonces, se están apareciendo más formas de metaloceno, más grupos. Entonces, yo puedo hacer una polimerización de radicales libres con metalocénicos, o una iónica con metalocénicos. Eso significa que tendría que tener, pues, algún detalle, una exigencia que me exige la polimerización iónica, y ya hay, o una iónica compleja, si es que aquí en esta parte negra hay algún compuesto que genere coordinación. Están apareciendo nuevas formas. La idea es que estos compuestos están lentamente desplazando de poco a poco a todos los anteriores. No se sabe si lo lograrán desplazar a todos, pero por lo menos se han convertido en una excelente alternativa para todos los otros catalizadores conocidos. ¿Y por qué? Porque logran muy buenas conversiones, tienen muy buena eficiencia de catalizador y pueden producir incluso orientación. ¿Ya? Entonces, eso para que lo sepan. Yo les sugeriría a ustedes que agarren cualquier libro de química orgánica y busquen esto, metalocenos, y van a ver qué tipo de estructuras son. Ahí está más al detalle quiénes son estos metales. Hasta el momento son ya varios grupos, ¿eh? No me meto más ahí porque nuestro tema no es esto, pues no estamos en cinética ni en simplemente les comento, porque esto se está utilizando en polímeros. Se han logrado polimerizaciones especiales mejores que las anteriores con metalocénicos, desplazando a peróxidos, a azocompuestos, a sistemas redos, ¿no? Etcétera. Bien, entonces ese era mi comentario, por eso salté a esta vista y retomo entonces la de la copolimerización. ¿Ya? Esta es una presentación bien sencilla en realidad, ¿no? Lo he tratado de hacer lo más simple posible, porque lo que me interesa es llegar al resultado final.
¿Qué es lo que buscamos acá? Predecir, van a ver, la estructura del copolímero. Ya les había dicho en el capítulo introductorio, cuando definimos a los copolímeros, en el copolímero no interesa tanto el peso molecular, se puede calcular, pero lo primero que hay que predecir es la estructura. Y mientras más precisa sea la estructura, mejor voy a poder predecir el peso molecular. Porque voy a tener una idea quiénes son las unidades repetitivas, cuánto de cada uno hay y en qué forma están unidas las unidades repetitivas diferentes. ¿Ya? Entonces, miren, acá hay algunas ideas, ¿no? Estas son generalidades. Estos copolímeros que empezaron desde los años 40, 50, después de la Guerra Mundial, que hoy día pues son todo un mundo aparte, ¿no? Son la competencia que va en paralelo con los polímeros. Van los homopolímeros por un lado y los copolímeros a su costado. Y a otro costado, un poco haciéndoles, mirándolos, las mezclas de polímeros. Que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, miren, estos han alcanzado un alto desarrollo, tanto para los que son típicamente plásticos o elastómeros. Acá no hay diferencia, ¿ya? Debido a que hay una amplia posibilidad, ¿no? de mezclar conceptos acá, mezclar conocimientos, ¿para qué? Para lograr una relación mucho más variada entre la estructura y la propiedad del material que voy a tener. O sea, voy a poder combinar cosas acá, del momento que tomo monómeros distintos, de familias distintas, voy a poder combinar comportamiento distinto, entonces voy a lograr estructura con propiedades distintas, variadas. Eso es al final de cuentas, ¿no? La síntesis se va a llamar acá, como ya saben ustedes, copolimerización, ¿no? Entonces, no es por eso difícil entender por qué vamos a lograr tanta variedad de estructuras. Ya hemos visto las categorías al azar, alternadas, bloques, lineales, injertados, estrellas, todos de muchas formas, muchas variantes, que pueden obtenerse, ¿no? Cuando yo uno químicamente cadenas que están formadas a partir de unidades repetitivas o estructurales distintas, en formas distintas, al azar, alternadas, en bloques. O sea, aquí está todo abierto, todas las alternativas abiertas, ¿ya? Pero no estamos estudiando ahorita la estructura, estamos viendo cómo va a ser el mecanismo para poder predecir la estructura. Vamos a estudiar la reacción, ¿ya? Entonces, mira, cosas que decirles, ¿no? ¿De qué copolimerización voy a hablar? ¿De radicales libres, de iónica compleja? Cualquiera podría ser, pero de lejos, la que más se hace es la de radicales libres. ¿Por qué? Porque es el mecanismo que más se practica en el mundo, hemos dicho, es el que más se domina, es el más barato, además. Entonces, los copolímeros que más se practican en el mundo son los de radicales libres. Pero hay copolímeros de iónicos y iónicos complejos también, aunque muy poquitos, ¿eh? La mayoría son radicales libres y en menor medida de iónicos, ¿ya? Entonces, se acostumbra a presentar digamos, este modelo cinético como si fueran radicales libres, ¿ya? Y lo vamos a ver así porque es más entendible. Entonces, miren, la iniciación. ¿Cómo es la iniciación? Yo voy a tener un iniciador que, si es radicales libres, tiene que generarme el radical libre y ataca al monómero y me genera el centro de crecimiento. Si es un ion, el ion se polariza, ¿no? Polariza el monómero y ¡pum!, me genera un catión o un anión. Al final es eso, ¿no? Entonces, la iniciación ya ni la describimos, porque en realidad es lo mismo, ¿no? Yo voy a recurrir acá a un peróxido, a un ácido compuesto, pero ¿cuál va a ser el detalle? Que como voy a tener dos monómeros, ¿no? Entonces voy a tener que buscar un iniciador que active a los dos. Y ahí viene un primer problema, porque por más que yo busque un iniciador común, no necesariamente tiene la actividad igual para ambos. Puede ser que lo active más a uno que a otro. Entonces eso ya se tiene que conocer de antemano. Eso la química ya tiene mucha información y los manuales de polímeros ya me informan sobre qué catalizadores son mejores o peores para uno u otro caso. Pero digamos que escogemos uno promedio, pues, que simplemente active a los dos, ¿ya? Entonces, se inicia y como voy a tener dos monómeros, entonces, ¿qué radicales voy a generar? Radicales de 1 y radicales de 2. Va a haber el radical M1 primario, ¿no? El iniciador se genera el radical primario, pero va a atacar ahora ya no a un solo monómero, va a atacar a un monómero 1 y a un monómero 2. Entonces va a generar un centro activo de monómero 1 y un centro activo de monómero 2. Así va a empezar la polimerización. Pero dicho eso, todo va a ocurrir igualito que la polimerización normal, porque el radical, el iniciador se descompuso, formó el radical primario y atacó al monómero, sino que acá ha atacado a dos monómeros distintos. Y en vez de hablar de un centro de crecimiento, acá hay dos centros de crecimiento. M1 radical y M2 radical. ¿Ven? Y ahí empieza la propagación, porque va a empezar a sumarse el primer monómero siguiente en la propagación.
Entonces, aquí viene la diferencia, ¿ya? Que cuando cada centro de crecimiento que se ha generado en la iniciación, M1 asterisco o M2 asterisco, se vaya a sumar un monómero, como lo pueden ver acá, por ejemplo, M1 asterisco, cuando suma el siguiente monómero, lo va a hacer o con 1 o lo va a hacer con 2. ¿Eh? Y el otro también, centro de crecimiento de monómero, lo va a hacer o con 1 o lo va a hacer con 2. ¿Se dan cuenta? Entonces es inevitable eso ya, porque hay dos monómeros, dos centros de crecimiento. Entonces voy a tener, cada vez que analice una reacción de propagación, tengo dos centros de crecimiento que me van a generar 4 reacciones de propagación en esa misma etapa. O sea, esa etapa de propagación van a ser 4 reacciones. ¿Está claro? Ahí están las combinaciones de M1 asterisco como monómero 1, M1 asterisco como monómero 2, M2 asterisco como número 1 y M2 asterisco como número 2. Y si estamos hablando pues de radicales libres, ¿qué es lo que le va a hacer este radical? Le va a abrir el doble enlace al otro monómero y lo va a insertar y lo va a transformar en radical. Por eso este M1 asterisco con M1 da M1, M1 asterisco. M1 asterisco con M2 da M1, M2 asterisco. Lo transforma en radical, porque le abre el doble enlace. M2 asterisco con M1 da M2, M1. Y M2 con M2 da M2, M2 asterisco. Y si esto se sigue repitiendo, cuando cualquiera de estos se sume o al monómero 1 o al monómero 2, va a quedar con su extremo o M1 o M2. Fíjense, por ejemplo, si al primero de ellos le sumo un siguiente monómero, M1, ¿en qué va a terminar? M1, M1, M1 asterisco. Si le sumo M2, va a quedar M1, M1, M2 asterisco. Se vuelve a repetir que el extremo es o M1 asterisco o es M2 asterisco. Y eso así lo haga N veces. Pero lo que no puedo evitar es que hay estas 4 opciones ahora. ¿Ven? Porque en el reactor están los 2 centros de crecimiento que me ha generado el iniciador primario y esos inevitablemente van a atacar a uno y al otro. ¿Cuánto lo hagan de uno? Más que uno. Esos son los casos ya individuales, pero siempre van a atacar a los 4. ¿Qué es lo que yo trato de buscar acá? Si estoy buscando hacer copolímero, yo tengo que incentivar a que M1 busque al otro. Porque si M1 busca al sí mismo, lo que va a hacer es polimerizar normal, pero no va a copolimerizar. Yo tengo que incentivar a que M1 busque M2 y que M2 busque a M1. Esos son los que me interesan principalmente. Mientras más se desate eso, más copolímero se forma. ¿Está claro eso? Sí, profesor. ¿Ya? Entonces, miren, lo que en la polimerización de radicales libres fue la propagación, una sola etapa que sumaba un monómero, aquí son 4. Entonces, esta es la única diferencia. Y aquí está, digamos, toda la diferencia entre el modelo cinético. Entonces, estas 4 reacciones, creo que queden bien entendidas, ¿no? Cuando M1 va sumando a 1, 2, o M2 va sumando 2, y miren lo que se forma. ¿Ya? Pero observamos los que se han formado. Son o extremo M1 radical, la 1 y la 3, o son extremo 2 radical, la segunda y la cuarta. No hay más. Son 4 reacciones, pero que siguen generando los 2 mismos extremos, solo 2 extremos radicales. ¿Ya? Entonces, partimos de acá. Y vamos, como estos radicales, vamos asumiendo radicales libres, vamos a aplicar la hipótesis del electrón estacionario también. Entonces, estas 4 reacciones son diferentes, entonces cada una tiene su constante. A la primera le vamos a poner cada uno su constante, pero como hay, ¿por qué le usamos doble índice? Porque hay que mencionar al reactante radical y al reactante monómero. En todos hay uno que es radical y otro que es monómero. Entonces vamos a usar un doble índice. El primer índice para el radical y el segundo índice para el monómero. En este caso es K1, 1. En este caso es K1, 2. En este caso es K2, 1 y este es 2, 2. Primero el radical y segundo el monómero. ¿Ah? Entonces ese es el orden que ven acá de las constantes. Y si yo ya le pongo su constante acá, puedo formular la velocidad de la reacción 1, 1, 1, 2, 2, 1 y 2, 2. ¿Esas velocidades cuáles serían? Voy a agarrar, por ejemplo, la primera. La velocidad, aplicando el concepto de la cinética, sería la constante K11 por la concentración de M1 asterisco por la concentración del monómero M1. Por ejemplo, la tercera, ¿no? K21, ¿cómo sería? La velocidad 21, ¿cómo sería? K21 por concentración de radical M2 por la concentración de monómero 1. ¿Sí? O sea, acá hay 4
constantes que me van a definir 4 velocidades de reacción. ¿Cuál será la más rápida? No me interesa, no sé, ni me interesa saberlo. Eso va a depender de la constante K. De hecho, de estas 4 constantes que se van a generar por estas 4 reacciones, ¿no? Una va a ser mayor y una será la menor de todas. Entonces, esto solito, miren, ¿eh? Solito ya va generando una diferencia en la rapidez de cada una. Y va generando que como una es más rápida y una es más lenta, una crezca más y otras crezcan menos. O sea, quiere decir que estas combinaciones que van a ir generando el copolímero, porque ya van viendo mezclados acá, ¿no? A 1 y 2, van a ir generando cadenas de diferentes tamaños. O sea, nuevamente el copolímero va a tener una tendencia a distribución de tamaños de cadena. Más aún si son polímeros de estructura lineal, que son los estadísticos, los alternados y los bloques lineales. ¿Ya? Bien, entonces, quedando así, ya se me acaba el tiempo, voy a tener que llegar hasta este punto. Mañana acabamos esto en la primera hora nomás, ¿eh? Y empezamos el siguiente capítulo. ¿Ya? Entonces, miren, ¿qué hago? ¿Ya? Yo observo, ¿no? Digo, los subíndices ya está claro, en las constantes corresponden, ¿no? El primero al centro activo y el segundo al monómero. Ya, eso está. En el siguiente asterisco rojo, dice, vamos a aplicar la hipótesis del estado estacionario, como lo he hecho cuando estudiamos la polimerización de radicales libres. Yo observo, la hipótesis, ¿qué me dice? Que la velocidad de formación es tan alta y tan igual a la velocidad, a la rapidez de la velocidad de consumo. Tan rápidas son las dos que uno observa que se mantienen casi constantes. Porque tan rápido se forma y tan rápido desaparece. Se mantienen aproximadamente constantes. ¿Ven? ¿Quién? Los radicales. O sea, si le aplico el concepto de estado estacionario, significa que la derivada de la concentración de un radical con el tiempo es 0, ¿no? Ese es el concepto de estado estacionario. Pero ahora hay 4 reacciones y no las 4 no son iguales. Entonces yo observo, miren, el radical 1 se va a consumir en las 2 primeras reacciones y el radical 2 se va a consumir en las 2 segundas, ¿no es cierto? Pero si yo observo las 2 primeras de M1, la primera consume M1, ¿no? Al reaccionar con M1, pero me regenera nuevamente M1. O sea, consume radical de M1, pero me produce radical de M1. Si esta no tiene ningún problema, porque lo que consume es igual a lo que repone. No pone en ningún peligro la hipótesis del estado estacionario. ¿Se dan cuenta? O sea, esta cumple, hace cumplir la hipótesis. Lo que consume es igual a lo que genera de radical 1. Lo mismo pasa en la última, porque el radical 2 consume a su monómero, pero repone al mismo radical. O sea, lo que se desaparece de radical 2 se reproduce igualito de radical 2. Esta tampoco pone en peligro la hipótesis. ¿Está claro eso? ¿Está bien? Repito, la reacción 1 y 4, ¿no? Tanto para radical 1 como radical 2, reproducen el mismo radical. Este era radical de extremo M1, este es radical de extremo M1. En la cuarta era radical de extremo M2, esta reproduce el radical de M2. Ahí se cumple, pues, lo que se forma es igual a lo que se consume. Mantiene constante la concentración. O sea, se cumple la hipótesis del estado estacionario. ¿Está bien o no? Sí, profesor. ¿Ya? Entonces, pero miren la segunda y la tercera. La segunda, ¿qué hace? Consume el monómero M1, pero ya no me repone M1, me genera el otro. O sea, esta reacción 2 sí me consume el radical de M1, porque me está reproduciendo no el mismo, sino otro. O sea, sí me ha consumido M1. Y la tercera también, consume M2 y repone al opuesto. O sea, sí consume M2, porque ya no me repone lo mismo de M2. Ninguna de estas dos, ni la segunda ni la tercera, reponen al mismo radical como la primera y la cuarta. Por eso es que la primera y la cuarta no eran problema. Mantienen estacionaria, constante la concentración, pero la segunda y tercera no, porque estas desbalancean la concentración. Consumen M1 y generan al otro. M2 consume M2 y genera al opuesto. ¿Y cómo tengo que hacer para que se cumpla la hipótesis del estado estacionario? Si esta desbalancea M1 a favor del otro y esta desbalancea M2 a favor del primero, pero ¿qué pasa si estas dos velocidades son iguales? Ahí se compensan, ¿ven? Por eso, si yo digo que la velocidad de desaparición de M1, que es la velocidad 12, se termina siendo igual a la velocidad de lo que repone M1, que es la 21, perfecto. Si yo las igualo a esta velocidad, entonces M1 se ha mantenido constante. Igualito para M2. Lo que ha aparecido de M2 me ha desbalanceado M2, pero M2 se consume en la tercera. Si igualo lo que aparece en M2 con lo que se consume en M2, se mantiene constante. ¿Ven? Entonces saco la conclusión de que si yo igualo estas dos velocidades, las dos del medio, que son la 12 con la 21, ahí sí
M1 asterisco con M2 asterisco, también se mantendrán constantes. ¿Ven? Y al final las 4. Entonces, para que las 4 me hagan cumplir la hipótesis de estado estacionario, lo único que requiero es que la velocidad 12 sea igual a la velocidad 21. ¿Está bien? Y eso se dice, considerando el estado estacionario, la velocidad de reacción de la reacción 2 y 3 deben ser iguales. Ya, repito, porque la 2 me consumió M1, pero la 3 me la repone. Entonces, si las igualo, la 2 con la 3, ya estoy constante en M1 radical. Igualito para M2. La segunda me genera M2, me desbalancea, pero la tercera me lo consume. Si las igualo, serán iguales la formación al consumo. ¿Ven? O sea, tanto para M1 radical como para M2 radical, si yo igualo estas dos velocidades, se mantienen constantes también. Y si a eso sumo la 1 y la 4, todo está dicho ahí. Entonces, el cumplimiento del estado estacionario me obliga a que B12 sea igual a 21, y eso es lo que he escrito acá abajo. ¿Ya? La B12 es K12 por M1 asterisco por monómero M2, está acá al lado derecho. K12 por M1 asterisco por monómero M2. Y K21 es el lado izquierdo. K21, ¿ya? Por concentración de M2 radical por M1 monómero. Ahí está. Con M2 radical por M1 monómero. Ahí está igualado. ¿Ya? Bueno, y como estamos en radicales libres, voy a aplicar el concepto de consumo de monómeros. ¿Se acuerdan qué cosa era la velocidad de propagación? Igual al consumo del monómero, y por definición, la menos derivada con el tiempo de la concentración de monómero. Pero acá hay dos monómeros. Hay monómero 1 y monómero, entonces tengo que plantear velocidad de desaparición para cada monómero. Por eso voy a escribir menos la derivada con el tiempo de la concentración del monómero 1 y menos la derivada con el tiempo de la concentración del monómero 2. ¿Eh? ¿Y de dónde saco esos consumos? Nuevamente regreso a mi cuadrito. ¿Dónde se consume el monómero 1? En la 1 y en la 3. ¿Dónde se consume el monómero 2? En la 2 y en la 4. Entonces, cuando yo quiero escribir estas derivadas, por ejemplo, la derivada del monómero 1 con el tiempo negativo, el consumo del monómero 1, tendré que decir que ese consumo, como ya le puse el signo menos acá, ya es consumo, es igual a lo que se está consumiendo acá, o sea, la velocidad 11 más la velocidad 21. Ese es el consumo del monómero. Y la velocidad del consumo del número 2, que es menos la derivada con el tiempo de la concentración de M2, me lo dan la ecuación 2, la 12, con la 22. Entonces voy a igualar, ¿no? La suma de 11 con 21, la velocidad 11 con 21 lo voy a igualar a la velocidad 12 con 22. Eso es lo que voy a hacer acá. Y esas son cada uno de los consumos. No lo he escrito ya, para no poner tanto detalle, porque esto me va a parecer una clase de álgebra, ¿no? Entonces simplemente estoy indicando, voy a plantear estas derivadas y estoy diciendo de a dónde estoy sacando esos consumos. ¿Ah? El monómero 1 de la 1 y 3, el consumo del monómero 2 en la 2 y 4. Planteo esas derivadas, las junto, las divido una entre ellas para eliminarle el denominador diferencial de tiempo y me va a quedar diferencial de M1 entre diferencial de M2, que es lo que está acá abajo en la ecuación roja. ¿Ya? Ya mañana explico cómo llegamos a esto. Y hemos llegado a la primera ecuación importante, la ecuación de la composición del copolímero, que es lo que se llama la composición instantánea del copolímero. ¿Ya? Después, con un adicional muy chiquito, vamos a llegar a esta nueva ecuación, que se llama la ecuación del copolímero. Ya no es de la composición, sino de la ecuación del copolímero. Y eso es lo que se analiza. ¿Ya? Eso lo vemos mañana. Entonces lo dejo ahí, me quedo todavía en la explicación, y mañana concluimos esta ecuación para ver cómo son esas gráficas. Esto es lo que me dice cómo es el copolímero según el mecanismo que utilice. Radicales libres, aniónico, catiónico. ¿Ven? Y según esto, yo puedo predecir qué tipo de copolímero va a ir saliendo. Esto es lo que queremos, ¿ya? Predecir la estructura. Pero inclusive con esta ecuación que vamos a comentar, vamos a predecir la composición en masa, en peso que tiene el copolímero. Dos cosas, la estructura y la composición en peso. Ahora, con esto, con otro estudio adicional que ya no vamos a ver, se llega al peso molecular. Fíjense, ¿a dónde terminamos? Definiendo el peso molecular del copolímero. Bueno, ahí me quedo, jóvenes. Vayan leyendo esta partecita, si es que ya no la han leído, y mañana que termino la explicación, ahí vienen las preguntas. ¿Ya?
Ya, profesor. ¿Ya? Paso la lista. San Guamán. Voy a cerrar esto, por favor, para ver el chat. ¿Aló? A ver, en el chat no hay nadie. Listo. Anguamán, ¿está? No, ya. Antesana, Antesana presente. ya. Araujo, Araujo presente, profesor. ya. Aroni, Aroni presente, profesor. ya. Atúncar, Atuncar presente. presente. Auqui, Auqui presente, profesor. ya. Valdión, presente, ya. Banda, Banda presente, profesor. presente, ya. Bonilla, Sí, presente, profesor. ya. Presente. Briseño, Briseño presente. ya.